día la patria lo necesitó. Y él sin miedo dijo, ya me voy. La quiero, madre, música al partir. No se preocupe, le voy a escribir. No, no, no. No, no, no. Un beso santo su madre le dio. Cuídate mucho, dijo con dolor. Y a la batalla el soldado fue, con la esperanza de un día volver. No, 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 no. Y en el combate con ardor luchó, a sus amigos contagió valor. Buenos días, Honduras. Buenos días, Valle de Sula. Buenos días, San Pedro Sula. Buenos días a usted que nos escuche en cualquier parte del mundo. Hoy es sábado 18 de julio del 2020, la hora 6:04. Iniciamos. Esto es Mundo Matutino. Bienvenidos. Estamos hoy en compañía del profesor Jorge Matute. Gracias por su sintonía, gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Hoy sábado. Los sábados por lo general, pues como ustedes lo saben, son sábados de historia. Y antes de pasar con el profesor, pues primero darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida, un día más de oportunidades en la vida. Gracias, Señor, por este día hermoso. Profesor Jorge Matute, buenos días. Hoy, pues, un tema que trae, pues, preparado desde ya hace unas semanas. Así es. Muy buenos días, Antonio. Contento de saludarle hasta allá, Las Vegas, Nevada, esta hermosa ciudad de los Estados Unidos de América. Hoy es 18 de julio y un día como hoy fue cuando cesaron las hostilidades de la guerra que ocurrió hace exactamente 51 años, en 1969. 51 años son, ¿no? El año pasado fue medio siglo que se recordó de esta guerra fratricida en la cual se hizo tanto daño en ambos pueblos y se hizo tanto daño en todo el istmo centroamericano, y fue realmente un lastre, algo que atrasó no solamente a Honduras y El Salvador, sino que también a los países vecinos del istmo centroamericano. Hoy, 18 de junio, recordamos la conclusión de esta guerra conocida como la Guerra de las 100 horas, y que había iniciado el 14 de julio con la agresión de El Salvador a territorio hondureño y que finalizó el 18 de julio, y que además esta guerra fue llamada inapropiadamente la guerra del fútbol, ¿verdad? La llamó así un periodista polaco que tuvo esa impresión él porque, como sabemos, la chispa que encendió el conflicto fueron las eliminatorias de fútbol para el Campeonato Mundial de México en 1970. El nombre de este periodista, es bueno mencionarlo, se llamaba Rajid Kapuscinski. Ese era el nombre del periodista polaco que sacó algunas crónicas sobre esta guerra entre Honduras y El Salvador, guerra entre pueblos hermanos, y luego el Ryszard Kapuscinski le llamó así a este conflicto, la guerra del fútbol. Mucha gente tomó como que esto era cierto y sin duda pensaron que éramos pueblos salvajes que estamos peleando por una pelota de fútbol, ¿verdad? Cuando en realidad vamos a hablar ahora de cuáles fueron las raíces esencialmente que provocaron este gran conflicto. Fíjese, Antonio, que haciendo un poco de historia, nuestro país ha tenido conflictos limítrofes con los 3 países vecinos, con Guatemala, con El Salvador y con Nicaragua, pero con Guatemala no se llegó a una guerra. En Guatemala fue un litigio que se dio muchos años antes y que concluyó con ganancia para Guatemala, pues aquí hubo mucha influencia de las compañías bananeras. En aquel tiempo las compañías bananeras operaban una en Guatemala y otra en Honduras, y aparentemente la que operaba en Guatemala tenía mayor influencia allá a nivel de los Estados Unidos de América, y la guerra, o no hubo guerra, pero el litigio se resolvió cediéndole a Guatemala un territorio que Honduras consideraba como suyo, en lo largo del río Motagua, que actualmente pues es la línea limítrofe, esta línea hidrológica entre Honduras y Guatemala. Nos ha quedado únicamente la desembocadura del río Motagua, que son unos 16 kilómetros antes de
caer aquí en la frontera cerca del lugar que conocemos como Corinto, ¿verdad? Que es el último pueblo que pasamos de Honduras cuando vamos hacia Guatemala. Pero bien, esto quedó resuelto de esa forma y Honduras tuvo que aceptar pacíficamente este fallo. Por otra parte, antes de la guerra contra El Salvador, se presentó otro conflicto también en contra de Nicaragua. Quizás muchos compatriotas, las nuevas generaciones, no recuerdan que tuvimos una guerra contra Nicaragua también 13 años antes exactamente de la guerra contra El Salvador. Ya la frontera honduro-nicaragüense estaba definida por un laudo que emitió el rey de España, Alfonso XIII, donde se contemplaba que la mayor parte de la frontera corría exactamente donde va el río Segovia, conocido también como el río Coco, Yare o Guans, ¿verdad? Ese río que divide a Honduras de Nicaragua actualmente. En aquel entonces los nicaragüenses no aceptaban esta resolución del rey Alfonso XIII de 1906 y consideraban que el territorio nicaragüense se internaba más en territorio de Honduras y no era poco lo que los nicaragüenses pretendían, fíjese Antonio, pues ellos pretendían todo lo que es actualmente el departamento de Gracias a Dios, que sabemos que este departamento es muy extenso, ¿no? Es el segundo departamento en extensión en nuestro país después de Olancho. Olancho anda por los 23,000 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que El Salvador. Y también querían una parte de Colón, una buena parte de Olancho y una parte del Paraíso. Así que si hubiéramos perdido el conflicto con El Salvador, que pretendía todo el corredor occidental, desde Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Cortés hasta llegar al Caribe, es un territorio de considerable extensión superficial. Y hubiéramos perdido también el territorio de Oriente en el conflicto con Nicaragua, nuestro país estuviera reducido más o menos en unos 20,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y un poquito más. Tendríamos quizás unos 80,000 kilómetros cuadrados cuando lo que tenemos son 112,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Un poco más de 80,000 quizás. De manera que el conflicto con Nicaragua se resolvió según el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Honduras, pero esto fue hasta en 1960. El conflicto se dio en 1957. Resulta que en Nicaragua habían asesinado al presidente de aquel país, llamado Antonio, se llamaba este señor Somoza García, ¿verdad? Más adelante tuvimos al presidente Anastasio Somoza Debayle. Este era hijo de Anastasio Somoza García. En 1956, a finales de este año, fue asesinado Anastasio Somoza García mientras asistía a un agasajo especial que le habían hecho en la Universidad de León. Había un poeta nicaragüense que no estaba de acuerdo con el gobierno que llevaba a cabo Somoza, que consideraba que era un gobierno que se estaba repartiendo la riqueza entre pocas familias y que estaba afectando a la gran mayoría de los nicaragüenses. Y este hombre tuvo el valor de acercarse a él y dispararle frente a todos los guardias que lo custodiaban, ¿no? A la guardia de honor del presidente y al ejército, los miembros del ejército que le rodeaban, y le descargó su arma de fuego y le quitó la vida, aunque Somoza no murió en el acto. Somoza murió días después en el hospital de Managua. Inmediatamente reaccionaron los custodios de Somoza y acribillaron a balazos, con 50 y más balazos, a este poeta nicaragüense. Murió antes que Somoza, ¿no? Debido a este hecho, había que nombrar, por supuesto, otro presidente, y quedó como presidente el hijo de Anastasio Somoza García, que se llamaba Luis Somoza Debayle, o sea, su hijo mayor. Este cumplió con el resto del periodo que le hacía falta a Somoza García, pero él deseaba que lo eligieran de nuevo y comenzó una campaña para que en las próximas elecciones le eligieran presidente y continuar ejerciendo esta función. A raíz de eso, pues parece que él quiso distraer la atención del pueblo, que no estaba conforme con el gobierno de esta familia, que se convirtió en una dinastía, la dinastía Somoza, porque después de Anastasio Somoza García siguió Luis García Debayle, y después de Luis García siguió Anastasio Somoza Debayle, ¿verdad? Que fue el que le tocó enfrentar ya a finales de los 70 la rebelión del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Así que Anastasio, o este señor Luis García, Luis Somoza, hijo de Anastasio Somoza García, inició un levantamiento de ánimos en contra de Honduras, diciendo que los hondureños estaban tratando mal a los nicaragüenses en ese territorio que les pertenecía a ellos. Y esto fue dando para que Honduras también moviese algunos elementos del ejército y que fueran a
a lo que hoy es el departamento de Gracias a Dios. En Honduras gobernaba una junta militar que le había dado golpe de estado a Julio Lozano en 1956. Esta junta militar que estaba integrada por Héctor Carraccioli, que así se llama ahora una base aérea. La base aérea es de aquí de San Pedro Sula, ¿verdad? La de la Ceiba se llama Armando Escalón. Y es que Armando Escalón fue un héroe de la guerra contra Nicaragua, fue también un piloto, igual que Héctor Carraccioli. Héctor Carraccioli era miembro de la Junta Militar junto con Roque J. Rodríguez y con Roberto Galvez Barnes. Ellos tenían el poder, no era un presidente, sino que era un triunvirato. Pues esta Junta Militar decidió crear el Departamento de Gracias a Dios. No existía entonces el Departamento de Gracias a Dios, sino que este territorio era uno solo con Colón. Así que derrotaron al departamento fundaron el Departamento de Gracias a Dios, que fue el departamento número 18. Honduras tenía antes 17 departamentos, ¿verdad? Surge el Departamento de Gracias a Dios en 1957. Cuando se enteró Somoza, es decir, Luis Somoza, de lo que estaba pasando, se irritó más todavía, porque miró que Honduras estaba, según él, usurpando territorio nicaragüense. Y entonces fue que se dio este conflicto. Y se enfrentaron especialmente en una batalla que se llama la Batalla de Mocorón, en donde Honduras salió victorioso. Las hostilidades cesaron cuando ambos países, por la intervención de organismos internacionales, se pusieron de acuerdo para dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia que decidiera a quién le pertenecía ese territorio. Así fue que se calmó aquella situación. Esto fue en 1957. Yo creo que mucha gente no recuerda este conflicto. No sé si usted, Antonio, que es mucho más joven, tendrá alguna idea. Ni siquiera sabía. No, ¿verdad? Ya ve, algo aprendemos. Sí. Algo aprendemos. Y ese es el propósito de nuestro programa de Mundo Matutino, los días sábados, refrescar conocimientos o aprender algo nuevo, ¿no? Sí, así como usted, Antonio, que es una persona joven, ¿verdad? Hay muchos y más jóvenes que usted y las nuevas generaciones que no saben de eso. Fíjese que la Corte Internacional de Justicia falló en 1960 a favor de la nación hondureña. En esa forma, el territorio de la Mosquitia, que se llamaba, todo este territorio le llamaban Cruta, por eso se le llamó también la guerra de Cruta. Definitivamente la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo que le pertenecía a Honduras. Este fallo se emitió el 18 de noviembre de 1960. Quiero decirle, Antonio, que durante algún tiempo en Honduras se siguió recordando esa fecha y que permaneció en el calendario cívico nacional, y se les decía a los niños de la escuela y a los muchachos del colegio que en esa fecha, 18 de noviembre, había sido una fecha de victoria para Honduras, porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue a favor de Honduras. Fue una derrota moral para el gobierno y para el pueblo de Nicaragua, porque ellos pretendían mutilar el territorio hondureño, quitarle todo esto. Imagínese usted perder todo el territorio de Gracias a Dios, que son como 16,000 kilómetros cuadrados, una buena parte de Olancho y una parte del Paraíso. Entonces Honduras, el mapa sería muy diferente. Incluso en aquel tiempo, el gobierno de Nicaragua emitió unos sellos postales. Antes la gente usaba mucho las estampillas porque el correo, ¿verdad?, se utilizaba mucho antes de que estuvieran estas redes sociales. Ahora hay mucha gente que ni siquiera conoce dónde queda el correo, que nunca entraron a una oficina de correos, pero en aquel tiempo, ¿verdad?, los que vivimos esa época, depositábamos cartas para nuestros amigos, nuestros seres queridos, y teníamos que ir al correo, que funcionaba ahí en el mismo edificio donde está actualmente la primera estación de policía, pero al lado de la tercera avenida, ¿verdad? Todavía está ahí el correo, pero se usa muy poco. Entonces, la estampilla que publicó el gobierno de Nicaragua tenía un mapa de Nicaragua, pero como ellos lo concebían, y ese mapa de Nicaragua se agrandaba porque se introducía en territorio actual de Honduras. Si este fallo de La Haya hubiese sido a favor de Nicaragua, Honduras tendría como 20,000 kilómetros cuadrados menos de lo que tiene. Honduras tiene 112,000, tendría unos 82,000 quizás por ahí. Y Nicaragua, que tiene 127,000 kilómetros cuadrados y es el país más extenso de Centroamérica, tendría un poco más. Y si El Salvador hubiera triunfado, si el fallo de La Haya, que también hubo un fallo de La Haya después de la guerra contra El Salvador, hubiese sido a favor de El Salvador, Honduras tuviera mucho menos en el occidente, así que estuviéramos mucho más reducidos en nuestro territorio. Honduras es el segundo país más extenso de Centroamérica, con sus 112,492 kilómetros cuadrados, y en tercer lugar está
Guatemala con 109,000, ¿verdad? Que Guatemala sigue reclamando Belice, que Belice tiene un territorio que anda por ahí por los 20,000 kilómetros cuadrados también. Bueno, este fue el conflicto de Honduras contra Nicaragua. Cuando gobernaba en Nicaragua Luis Somoza y gobernaba en Honduras la Junta Militar, un triunvirato. Después de Luis Somoza, siguió en el poder de Nicaragua Anastasio Somoza Debayle, ¿verdad? Que es un presidente que fue derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tuvo que huir de Nicaragua, se fue hacia Estados Unidos. Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos, no lo quiso recibir y lo mandó de regreso de Miami, por lo que Anastasio Somoza Debayle tuvo que buscar refugio en Paraguay, donde gobernaba un dictador afín a él, que también fue un dictador, que se llamaba Stroessner, Alfredo Stroessner. Así que fue recibido en Paraguay el presidente Somoza, y allá en la ciudad de Asunción fue asesinado después un mes de diciembre, ¿verdad? Por elementos simpatizantes con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La muerte de Somoza marcó la finalización definitiva de esta dinastía. Creo que su esposa vive todavía, que se llama Job Portocarrero. Bien, este fue el conflicto que se dio con Nicaragua. Esto lo hacemos como preámbulo al conflicto que se dio después contra El Salvador en 1969, que es esencialmente de lo que queremos hablar ahora. Y por supuesto, yo quisiera que algunos de nuestros oyentes, de las personas que nos siguen a través de la radio o a través de las redes sociales y que tienen alguna memoria, alguna experiencia, hay personas que tienen recuerdos de esa guerra, ¿verdad? Sí, como su servidor, ¿verdad? Que en ese tiempo yo andaba ahí por los 17 años y me presenté en la base naval de Puerto Cortés porque yo sentí coraje y sentí deseo de participar y defender la soberanía nacional, ¿verdad? Así que yo me presenté en la base naval de Puerto Cortés siendo un estudiante de quinto curso, ¿no? De segundo año de magisterio en el Franklin Delano Roosevelt de Puerto Cortés. Me presenté en la base naval y me ofrecí de voluntario, igual que otros compañeros estudiantes y que mucha gente civil. Pero la guerra era el otro extremo, teacher. Ah, claro, pero también viví en Honduras. Porque, óigame, los salvadoreños decían, vamos a desayunar en Santa Rosa de Copán, vamos a almorzar en San Pedro Sula, y vamos a cenar en Puerto Cortés. O sea que venían, pues. Además, en Puerto Cortés ya estaba la refinería de la Texaco, ¿no? Sí. Que hoy en día no refina, sino que nada más almacena los productos derivados del petróleo. Entonces, Puerto Cortés también peligraba. Incluso se anunció en una oportunidad que venían aviones del Salvador a bombardear la refinería. Y los porteños estábamos temerosos. Si eso sucedía, esos tanques de combustible van a salir por los aires. Y pensábamos que Puerto Cortés hasta se podía perder, porque Puerto Cortés es una península que se une con tierra firme nada más por el puente que está ahí, dos puentes que están en la entrada, ¿verdad? Por la arteria que va de San Pedro Sula, que entra por la carretera principal, que es allá por el puente a desnivel, que encontramos en la entrada de Puerto Cortés, y la otra, ¿verdad?, que se encuentra aquí por el barrio Pueblo Nuevo, que le llaman. Así que no, aunque no vivíamos en la frontera, teníamos que defender también, pues, el territorio hondureño, y por esa razón, ¿verdad? Yo me presenté y, bueno, son dos puentes que unen a Puerto Cortés con tierra firme. Uno de ellos es el que va para la base naval, sí, y el otro es el que sale por Pueblo Nuevo, que es la carretera que comunica con San Pedro Sula. Así que si hay otros amigos que tienen experiencias, que tienen alguna memoria de esta guerra, pueden comunicarse, ¿verdad? Y contarnos. Al 8793-5502. 8793-5502, número únicamente por WhatsApp. Llamadas, mensajes de voz o de texto al WhatsApp 8793-5502 para ver qué pasaron, si ellos estaban aún con esa guerra del 69. Mi abuela me contaba muchas vivencias. Ella estaba en el occidente del país. Ella era de Corquín, Copán. Y ella me contaba muchas anécdotas de lo que pasaban ahí, porque estaban cerca. Y no sé si los salvadoreños lograron penetrar el territorio hasta esas zonas. Fueron detenidos, tíos. Sí, fueron detenidos. Sí, me contaba muchas historias sobre esta guerra. Teacher, la hora 6:22 minutos de la mañana. ¿Qué le parece si por cortesía de Agua Purificada La Española, la pureza hecha realidad? El mejor sabor del agua lo tiene Agua Purificada La Española. Otras aguas le caen, cuando usted se las toma, siente que le caen pesado a su organismo.
No sé si le ha pasado, otras marcas de agua. O tienen un sabor como que muy sabor así como que cloro o un sabor extraño. Agua purificada, la española tiene el sabor natural, el sabor Cálida. que tiene que ser y no le cae pesada. Lo más importante, profesor, es que si usted se compra un botellón de otra marca, le cuesta 60 o le cuesta 40 o 50 lempiras, se compra 3 de agua purificada la española Sí. porque su precio es completamente bajo. Vamos a la pausa por cortesía de agua purificada la española, la pureza hecha realidad. Sé que... Ay, hombre. Entonces se presentó la naval, teacher. Ya le voy a contar un poquito más de eso. La aventura que tuve ahí. Ay. Antes no quisieron llegar a estas islas de la bahía también, ¿verdad? Ajá, bien hubieran llegado hasta allá. ¿Perdón? Ya le voy a contar un poquito más de eso. Ya lo puede compartir, teacher. Ajá, sí, Sí. correcto. Sí. Aquí le pongo compartir ya. ¿En cuánto, Ramón? El último, guapo. Pone cómo hago para verlo aquí. Y ponémele compartir. Yo fui a ver el partido, Antonio, el primer partido que se jugó. Vamos, teacher. Seguimos aquí en Mundo Matutino, la hora 6:25 minutos de la mañana, 6:25 minutos. Usted se puede comunicar con nosotros al 8793-5502. 8793-5502 es el número de teléfono para que usted se comunique con nosotros. Puede ser llamadas por WhatsApp o puede ser mensajes de voz o mensaje de texto al 8793-5502 y participar. Si usted estuvo o qué recuerda usted o qué le han contado de la guerra del año 69. Nos envía por acá, profesor, no sé si lo ve usted, un mapa de la ciudad de Puerto Cortés. Ahí está, mire, una península. El puente que está en la laguna de Alvarado, Antonio. Sí. Pongámoslo bien, Antonio, otra vez. Permítame, ese lo envía el profesor Elmer Bielbir. Gracias, profesor. Sí, siempre está pendiente del programa los sábados. Sí, ahí puede observar, se puede apreciarse la laguna de Alvarado. Sí. Y a tierra firme en la laguna. Y allá está la península, la parte verde es por donde está la refinería. Esa línea anaranjada es donde se entra a Puerto Cortés por la carretera que viene de San Pedro Sula, ¿no? Y luego al otro lado tenemos la comunicación con la parte de travesía y bajamar, ¿verdad? Al otro extremo de la laguna. Gracias. Muchas gracias al profesor Elmer Bielbir que nos ha enviado para ilustrarnos, ¿verdad? Esta foto de Puerto Cortés. Gracias. Bien. Correcto. Entonces, profesor, ¿lo aceptaron en la naval cuando se fue a presentar? Pues sí, llegamos ahí estudiantes a ofrecernos, ¿no? Para combatir. Le quiero decir, Antonio, que yo tenía muchos deseos de ir al frente de batalla, ¿no? Sí. Un poco temerario el muchacho, ¿verdad? Atrevido, había visto películas de guerra y me parecía muy vistoso, donde caían las bombas y saltaban, ya había cine a color, ¿no? Y entonces pensaba en esa posibilidad. Así que nos presentamos, ¿no? Y nos dieron un gafete ahí de voluntarios, pero yo pensaba que me iban a dar un arma de fuego, pero el ejército no tenía ni siquiera para ellos. ¿En serio? No tenía armas del ejército para darle a los voluntarios. Me preguntaron si tenía un machete para que con eso fuese yo a combatir, ¿no? Yo les dije, pues sí, hay un machetillo ahí que mi madre lo usa para pelar verduras, para partir cocos, ¿no? Y entonces, pues tráigase ese machete, que si no muere de la herida, va a morir de la infección el enemigo, ¿no? Así que acudimos y dicho y hecho, ahí como a las 5 de la tarde pasó un camión recogiéndonos por el barrio y nos fuimos a patrullar las playas.
de Puerto Cortés, allá por la colonia vacacional, pues se hablaba que habían salvadoreños escondidos en el monte y que iban a recibir un cargamento de armas que les iba a lanzar de una supuesta embarcación que iba a llegar por esa costa de Puerto Cortés, ¿verdad? Cosa que no ocurrió, pero sí. Más adelante tuve un incidente que me hizo arrepentirme un poco de haber tomado esa decisión, ¿verdad? Porque en un momento me invadió el miedo natural ante una posibilidad de que estuviéramos ya claramente frente al enemigo, ¿no? Que andaba bien armado y nosotros no. Solo el jefe de nosotros andaba un rifle, los demás, que éramos como 20, solo andábamos machetes. Pero bueno, ve usted que existía ese sentimiento en los hondureños que contagiaba a unos y a otros. Mucha gente se presentó y por eso el ejército y el pueblo fueron una sola cosa, ¿no? Se identificaron los pobladores civiles de nuestro país para unirse al ejército y fueron muchos civiles a pelear allá al frente en el occidente, porque el plan de los salvadoreños era primero distraer al ejército hondureño atacando los departamentos fronterizos de Honduras contra El Salvador. Es decir, el ejército salvadoreño estaba dispuesto, según los planes operativos que tenían, de atacar en Ocotepeque, en Lempira, en Intibucá, en La Paz y en el departamento de Valle. Y mientras tanto, el ejército de Honduras atendía esta agresión. Ellos iban a penetrar por el occidente completamente a través de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y llegar hasta Puerto Cortés. Obviamente, si El Salvador lograba conquistar ese territorio, de ahí en adelante, ese territorio sería salvadoreño. No lo iban a desalojar fácilmente. Recuerde además, Antonio, que El Salvador es un país que después de la colonia quedó reducido a apenas unos 21,000 kilómetros cuadrados, 20,100 algo kilómetros cuadrados. De manera que en muchas mentalidades de algunos salvadoreños, ¿verdad?, estaba la idea de agenciarse lo que se llama un espacio vital, así como ocurrió en la Alemania nazi, ¿verdad?, que hablaban de espacio vital allá en Europa. Y pretendían entonces ingresar al territorio hondureño, que se les hacía más fácil que entrar por el lado de Nicaragua o por el lado de Guatemala. Así que todo Occidente estaba alerta ante la situación que se presentaba, ¿no? Quienes menos amenazados estaban eran los departamentos de Oriente, que estos fueron los más amenazados en la guerra contra Nicaragua. Si hubieran penetrado los salvadoreños por todo eso, imagínese usted, ¿verdad?, lo que hubiera acontecido. Hubiéramos quedado muy reducidos en la superficie territorial de nuestro país. La ciudad que más sufrió ante esta invasión fue Ocotepeque. Sí. Ocotepeque estaba inmediato. Los salvadoreños comenzaron por la aduana del Poy, que se encuentra ahí entre Ocotepeque y El Salvador, y por eso se le llamó a Ocotepeque la ciudad mártir durante la guerra de 1969. Recordemos que también aquí durante el huracán Fifi se le llamó a Choloma la ciudad mártir porque fue una ciudad que tuvo 8,000 muertos como consecuencia del Fifi. Ocotepeque tuvo muchos muertos también. Por eso hubo un éxodo de Ocotepeque. Mucha gente vino a dar a Puerto Cortés, a San Pedro Sula. Usted sabe que ahora hay mucha gente de Ocotepeque esparcida aquí por la zona noroccidental de Honduras, ¿verdad? Y los ocotepecanos son gente bastante dinámica, son muy listos para el negocio, son muy laboriosos y vinieron a contribuir también al desarrollo comercial de esta zona de nuestro país. Previo a esto, pues sí se dio la guerra de el encuentro deportivo de fútbol entre Honduras y El Salvador, que valdría la pena hacer referencia a esto, pues recuerde que se le llamó la guerra del fútbol y le decía anteriormente Antonio que esto fue por un periodista polaco de apellido Kapuscinski, ¿verdad? Ryszard Kapuscinski. Él fue el que le llamó la guerra del fútbol y así se le conoció en aquel momento a nivel de mucha información internacional. En muchos noticieros decían la guerra del fútbol estalló en Honduras. Pues para comentarle un poquito de los antecedentes deportivos que se dieron en esta ocasión, resulta que estaban en disputa la clasificación para participar en el Campeonato Mundial de Fútbol de México que se llevó a cabo en 1970 en el Estadio Azteca. Este estadio que fue inaugurado para los Juegos Olímpicos de 1968, un monumental estadio, ¿no?, que le dicen el Coloso de Santa Úrsula, ¿no? Entonces se iba a jugar en México, se iba a inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol. En aquel tiempo, Antonio, solamente asistían 16 países a estas contiendas. ¿Recuerda usted cuántos países asisten actualmente al Campeonato Mundial de Fútbol? La aumentaron creo que a 52, si no me equivoco. Por ahí. A 32, Antonio, ¿sí? 32 actualmente. 32, el doble de lo que asistían en aquel tiempo. Sí. Después de 16 pasó a 24 y posteriormente pasó a 32.
Ahora hay quienes quieren llegar hasta 50 o más países, pero actualmente son 32 países los que participan en las eliminatorias, ya los cuartos de final, octavos de final que se le llama, ¿verdad? De los países que aspiran a ser campeón mundial. Y Honduras nunca había ido a un campeonato mundial, ni El Salvador tampoco. Recordemos que Honduras fue hasta 1982 al Mundial de España. Así que solamente quedaban 2 países en CONCACAF para lograr esa plaza, porque CONCACAF tenía 2 equipos invitados, nada más. Ahora hemos sido 4, ¿verdad? Pero solamente eran 2. Uno de ellos ya estaba clasificado porque era el país sede, es decir, México. Y solo restaba uno. Solo había un lugar y habían 2 aspirantes. Honduras ya había superado a Costa Rica y a otros rivales, y El Salvador ya había superado a Guatemala y a otros rivales. Solo quedaban El Salvador y Honduras. Era una gran emoción, Antonio, porque era la primera vez que íbamos a ir a un mundial. Era una gran emoción la que se daba. Le pedí a Jorgito porque quiere estar viéndolo. Sí. De manera que estos 2 países, El Salvador y Honduras, iban a dirimir cuál iba a ser el participante en este eliminatoria final. Un partido se iba a jugar en Honduras, el primero en el Estadio Nacional, y el segundo se iba a jugar en San Salvador en el Estadio Flor Blanca. No existía el Estadio Cuscatlán en aquel entonces, era el Estadio Flor Blanca. El primer partido se jugó en Tegucigalpa el 8 de junio de 1969. Y al cabo de los 90 minutos el partido seguía empatado, pero ya en las postrimerías cayó el gol de Honduras. Después de un tiro de esquina, un gol de cabeza de Leonard Welsh, un defensa del Motagua. Honduras en aquel tiempo contaba con jugadores brillantes y los hondureños esperábamos que iban a responder y que se iban a imponer a El Salvador sobradamente. Honduras tenía a Jaime Varela, tenía a Rafael Dick, a Chinola Matamoros, a Jorge el Burro Deras y a Leonard Welsh en la defensiva. Para los amigos que les gusta el fútbol, que son muchos. Y los volantes eran Tommy Marshall, un volantazo que jugaba en el Vida, y Tonín Mendoza, que jugaba en el Olimpia. La delantera estaba formada por Rigoberto Chula Gómez, un gran jugador del Olimpia, Jorge Brand, Jorge el Indio Urquía, y también estaba José Enrique La Coneja Cardona, que era una estrella, la máxima estrella que tenía Honduras, que había jugado en el Atlético de Madrid y que fue Pichichi en España. Y vino para este encuentro de Honduras contra El Salvador. Pues en Tegucigalpa quedaron 1-0, había que jugar un segundo partido en el San Salvador, en el Estadio Flor Blanca. Ya para entonces los ánimos se habían caldeado muchísimo. Ya en ese tiempo los periódicos de El Salvador habían destilado veneno en contra de los hondureños. Habían dicho falsamente que los aficionados que llegaron a presenciar el partido en Tegucigalpa habían sido insultados, vejados, agredidos, y eso realmente yo le puedo decir con certeza porque yo fui a este partido, Antonio, de Honduras contra El Salvador el 8 de junio, y yo lo que palpé fue que salvadoreños y hondureños andábamos juntos en las calles de Tegucigalpa la noche anterior, y no miré ninguna agresión, ni siquiera en el Estadio Nacional. Al final, cuando la selección de Honduras le tocaba presentarse en el Estadio Flor Blanca, iban todos atemorizados, porque incluso ni les dejaron dormir bien. Y había un ambiente muy hostil. En ese encuentro del Estadio Flor Blanca, Honduras cayó estrepitosamente 3-0. Pero en aquel tiempo no eran los goles los que definían, sino que solamente los puntos. Y eran 2 puntos por cada victoria, no como ahora que son 3. Y se decidió que iba a haber un tercer partido. Ya se había determinado desde antes que en caso de ganar un partido cada selección, se jugaría un tercer partido en una cancha extra, de acuerdo con las 2 federaciones, y escogieron jugar en la Ciudad de México, en el Estadio de los Pumas de la Universidad. Allá se jugó el tercer partido. En aquel tiempo, Antonio, no mirábamos los partidos por televisión, solamente los escuchábamos por la radio y con mucha interferencia, pero lo vivíamos. Y el partido finalizó 2-2. Fueron a tiempo extra y un delantero salvadoreño, que nos recordamos con mucha gratitud, nos metió el tercer partido, que se llamaba Pipo Rodríguez. De manera que Pipo Rodríguez, sí, el delantero de El Salvador, que anotó el tercer partido. ¿El tercer gol? ¿Perdón? ¿Anotó el tercer gol? El tercer gol. El gol decisivo. Con eso nos echó tierra El Salvador y Honduras se olvidó de asistir al Mundial de México 70. Fue muy triste, Antonio. Una noche muy triste para el fútbol de Honduras, una noche histórica.
pero triste. Aquí, pues, en Honduras, mucha gente ni durmió esa noche, se podría imaginar. Estábamos cerquita de ir al Mundial por primera vez y le tocó al Salvador ese honor. El Salvador le tocó en un grupo bien difícil con Rusia, con México y con creo que fue Bulgaria o Bélgica, pero perdió 2-0, 3-0 y 4-0. Y en Honduras celebrábamos los goles que le metían al Salvador como que Fíjese qué ironía, porque en el Mundial de 82 las eliminatorias fueron en Tegucigalpa, en el 81 la eliminatoria para el Mundial del próximo año, y participaron 6 equipos, una hexagonal famosa, donde participó México también con el famoso delantero Hugo Sánchez, que fue Pichichi, en Real Madrid. Y fíjese, Antonio, que en esa ocasión Honduras fue el primer país en clasificar y solo faltaba un partido Honduras contra México. Y si México ganaba, clasificaba México. Pero si México perdía o empataba, clasificaba El Salvador. Y El Salvador ya solamente estaba esperando el resultado porque ya su participación había concluido. Y mire que Honduras le empató a México en un partido, ¿verdad?, muy tenso, muy aguerrido, y quedaron 0-0. Y de esa manera, con el empate de Honduras, le sirvió en bandeja de plata al Salvador la clasificación para España 82. Después de que El Salvador había eliminado a Honduras, ¿verdad? Sí, pero son cosas del fútbol, como se dice, ¿no? Honduras le terminó favoreciendo al final, entonces a México. No fue al Mundial entonces en ese año. México no fue al Mundial de España, y esa espinita todavía no se les olvida a muchos mexicanos, ¿verdad? Que Honduras ¿cómo se llama? Interrumpió el paso de México al Mundial de España. Cuando Honduras ya estaba clasificada, Honduras perfectamente podía haber puesto la banca para dejarse ganar, como hizo México después, creo que fue en Trinidad y Tobago, un país de estos, ¿verdad? Que sí. México mandó la banca porque ya estaban clasificados. Fue con San Vicente. Con San Vicente. No, Honduras jugaba contra San Vicente. Con San Vicente Caber. Ah, sí, creo que fue entonces. Y México jugaba, creo que en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago o Jamaica, no sé. Sí, creo fue para el Mundial de Estados Unidos, si no me equivoco. Y México no mandó a los titulares. Sí, solo mandó banca. Y Honduras cumplió ganándole a San Vicente. Y Honduras tenía que meter 14 o 15 goles y los metió. No, creo que eran menos. Pero Honduras le metió como 11, sí. Como 8. Y Honduras ganó por una goleada enorme. Pero no clasificó porque los mexicanos, que ya estaban clasificados. Y fue con Bora Milutinovic, y al final, con Bora Milutinovic sí era el técnico de México. Y al final Bora Milutinovic terminó viniendo a Honduras a dirigir la selección nacional, y por eso mucha gente se oponía a que este señor de Serbia estuviera dirigiendo la selección, porque él fue el de la idea de dejar afuera a Honduras para ese mundial, creo que fue de Estados Unidos o de Francia. Pero mire, la nobleza de los hondureños, ¿verdad? Sí, sí. Por lo menos que somos los hondureños. Sí. Y no hizo gran cosa. Sí, profesor, son la hora 6:40 minutos. ¿Le parece si nos vamos a la segunda pausa? Cortesía de Agua Purificada La Española, la pureza hecha realidad. Tome usted agua purificada La Española y comience a vivir saludable. Vamos a la pausa, cortesía de Agua Purificada La Española. Tengo mensajes acá. Ahí me están dando una buena idea. Ajá. Que suba los... Yo no lo había pensado antes. Subir los programas a YouTube. Ay, sí, mire, qué excelente idea. Okay, pero voy a ver si después de aquí lo puedo subir. Aquí preguntan que cómo se llamaba el departamento de Gracias a Dios antes. Sí. Contestar esa pregunta. Sí. Dice Antonio Mejía, estaba en plan básico, mire. Y eso le asustaba y le daba tristeza, dice. Sí. Que iban a sacar a los salvadoreños de sus casas. Es el que mejor paga. Sí. Se me va la puchunguita. Va para el trabajo, Antonio. Está bueno. Usted le está dando la hora, fíjese, si le ha servido. Sí. Cada vez que daba la hora se apuraba más. Sí. Vamos, teacher. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. ¿Ya? Gracias a los amigos que nos están llamando. ¿Sí? 6:42 minutos aquí en Mundo Matutino. Teacher, hay mensajes en el Facebook. ¿Sí? Démosle viaje. Octulio Enamorado nos escribe y dice: buenos días.
a esta excelente programación sobre nuestra historia con el hermano país de El Salvador. Los escucho y los veo en Denver, Colorado. Bendiciones siempre en sus vidas. Dina Quintanilla también, buenos días. Mundo Matutino dice saludos a don Matute y a don Antonio Vanegas. Eso de don. Dios los bendiga siempre, dice. Ay, disculpen, pero el TuneIn no está funcionando. Tal vez nos confirma nuestro productor y técnico allá, don Ramón Troches. Antonia Mejía Baide dice, ¿cómo se llamaba el territorio antes de llamarse Gracias a Dios? Le contestamos inmediatamente, Antonio. Es que en ese tiempo, gracias a Dios y Colón eran un solo departamento. Entonces, ese territorio pertenecía al departamento de Colón. No tenía un nombre aparte. Entonces, la Junta Militar de Gobierno decidió dividir este departamento en dos. Y ahora hay uno que se llama Colón, que es la cabecera Trujillo, y el otro departamento que, gracias a Dios, que la cabecera es Puerto Lempira. ¿Y por qué le pusieron gracias a Dios, profesor? Bueno, porque como hay una anécdota de Cristóbal Colón cuando dio la vuelta en el Cabo, ¿no? Después de una tempestad, ¿recuerda? Que Colón había visitado la isla de Guanaja. Gracias a Dios salimos de estas Honduras. Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras. Y tomaron esa frase para poner el nombre al departamento, que no está mal, ¿verdad? Es bueno darle gracias a Dios también, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios también no perdimos el terreno contra Nicaragua. Sí. Yo creí que iba por ahí la cosa. Dice Antonia Mejía Baide, estaba en plan básico en el JTR. Me daba tristeza y me sentía traidora de la patria, dice, porque muchas familias, amigas y vecinos nos iban a sacar, dice, a la casa como delincuentes. A los salvadoreños. Salvadoreña, Antonia. Y eso, dice, me asustaba y me daba tristeza. Además, vi cómo saqueaban las tiendas de ad hoc. Eran los zapatos más bonitos para ir al colegio. No, ella no era salvadoreña, ella no es salvadoreña, dice, los iban a sacar, dice. No dicen nos iban. Elmer Bielbir dice, yo nací en ese año, soy modelo 69. Y me contaban mis abuelos, dice que todos los salvadoreños que estaban con tiendas o negocios los perdieron, dice, porque los capturaron y muchos hondureños se quedaron con sus negocios. Dice, Antonio, quiero saludar a Alberto Yaroslav Enríquez Petit, que también nos está viendo, ¿verdad? Un exalumno del Liceo Militar del Norte. Continuemos. Saludos. Aida Chévez dice, buenos días, Mundo Matutino, bendiciones a los dos. Y Denis Vázquez dice, saludos desde Boston. Saludos hasta Boston. También aquí en el teléfono me caen mensajes. Dice, hola, buenos días, muchas gracias, excelente programa, los escucho en San Pedro Sula, estoy conectada con la radio desde las 5 de la mañana, dice. Más bien un poquito antes, firma Luala, son las siglas, dice, de su nombre. Nos hace la sugerencia, dice, de poder, va a cumplir 61 años, ella dice, que apenas aprende a usar la tecnología y que es más diestra en YouTube. Entonces vamos a tratar de subir los programas a YouTube para que pueda sintonizar. También nos escribe por acá, dice, buenos días, soy de San Marcos, Ocotepeque. Para la guerra tenía 7 meses. Mi mamá me cuenta que tuvo que irse a esconder por 3 semanas a las montañas mientras los soldados estaban en los pueblos. Cuando regresó era todo un desastre, dice. Se habían metido a robar a las casas, habían violado a mujeres que a las mujeres que habían quedado, dice. Mis abuelos paternos eran salvadoreños y se tuvieron que ir dejando todos los terrenos, dice, que cultivaban en Copán. A mi papá lo mató la guerrilla cuando tenía 7 años. Nos envía una imagen ahí del parque de San Marcos cuando llegaron los salvadoreños. Vea esta foto, ya la voy a mandar, teacher. San Marcos, Ocotepeque. San Marcos, Ocotepeque, con los soldados del Salvador, dije, y que fueron los mismos hondureños los que se robaron todo, dice. Bien. Sí. Otro mensaje por acá. Aquí dice, sobre la guerra del fútbol solo fue un pretexto ese conflicto, fue oligarca, dice. Tanto fue así que Estados Unidos los puso quietos a los dos hermanitos peleones. Curiosidades de esa guerra dice, las mentiras de los coroneles que le decían que en sus batallones habían elementos suficientes y no era así. Inflaron la planilla ya que siempre eran corruptos, dice. Los temas de saqueo que fueron objeto de los comerciantes salvadoreños y muchos perdieron sus propiedades, dice aquí el amigo que nos escribe. Cierto. Sí. Queremos, Antonio, a la colega Sergio Sabión. Sí. ¿Verdad? Saludamos, colega periodista. Saludos.
siempre pendiente. Gratos recuerdos para Sergia, muy apreciada, ¿no? Que reside en los Estados Unidos desde ya hace algunos años y que hemos compartido, ¿verdad? En la universidad también hace un buen tiempo. Saludos a Sergia, una patepluma, ¿verdad? A todas. Gracias, que siempre está con nosotros. A la abogada Rita Núñez también, que nos está viendo, a quien tuve como estudiante en la Universidad de San Pedro Sula. Continuemos, Antonio. Xiomara Torres dice, buenos días, yo quisiera que me puedan decir sobre el sistema de evaluación de los estudiantes de secundaria y primaria. Hay muchos padres que no tienen trabajo para estar comprando internet. Yo no miro correcto ese plan de evaluación que se está realizando. Sí, desafortunadamente, pues, hay muchas dificultades con esto que está atravesando el país en este momento con la pandemia. Esto se puede comentar en un programa de lunes a viernes. Sí, el lunes vamos a tratar de tener a alguien de la Secretaría de Educación para que nos pueda también darle respuestas a todos ustedes, porque esta situación se debe solventar. Aida Chévez dice, cuando la guerra yo tenía 11 años, vivía en La Lima, cerca del aeropuerto de La Mesa, y no podíamos prender las luces, dice, de las casas y prender la radio porque decían que querían bombardear el aeropuerto. Muy triste. Y Sergio Sabión dice, Dios les bendiga, me encantan los sábados conocer nuestra historia y el mundo nos hace despertar el por qué vivimos bien o mal, dice el profesor. Dios le dio el don de enseñar, dice, hasta la voz especial se le escucha, dice. Gracias, Sergio. Sí, profesor, es cierto, esto es porque mi abuela me contaba que a los salvadoreños que vivían en los pueblos o en los lugares, llegaban y los encerraban en los colegios. Y que... Antonio, ¿sí? En pleno conflicto, se dedicó la gente civil y también el ejército a buscar salvadoreños en las ciudades, especialmente de la costa norte. En aquel tiempo se calcula que poblaban la costa norte de Honduras unos 300,000 salvadoreños, a nivel nacional, pero más que todo concentrados en la costa norte. Muchos salvadoreños vinieron aquí para sembrar café, aunque en El Salvador hay mucho café también. Vinieron para sembrar, para trabajar en la finca de banano y en otras labores agrícolas. Y algunos se dedicaron al comercio y a la industria. Aquí nos escribía una de nuestras amigas que nos está viendo sobre la fábrica de calzado ad hoc. Ese era un muy buen calzado. Todavía tenemos calzado ad hoc, ¿verdad? Hay una tienda aquí en San Pedro Sula. Y es salvadoreña. Es salvadoreña, sí. En aquel tiempo decir zapato ad hoc era decir zapato de calidad, ¿verdad? Pero la gente aquí saqueó esa tienda. Recuerde que los ánimos estaban exacerbados, ¿no? Y muchos salvadoreños que tenían ya su patrimonio que habían constituido, también tuvieron graves pérdidas, ¿no? De esto se quejó mucho el gobierno salvadoreño, y los salvadoreños fueron buscados en sus casas, en sus barrios, y fueron llevados. Habían miles de matrimonios mixtos, Antonio, de parejas honduros salvadoreñas, o él o ella eran de un país o del otro, ¿no? Y tenían sus hijos. Yo fui testigo en aquel tiempo, igual que muchos que vivimos esa etapa, cuando los salvadoreños eran sacados de sus casas, salían llorando, la mamá o el papá se tenían que ir y quedaba el otro cónyuge a cargo de los hijos, y eso fue muy doloroso. Yo estuve incluso en la base naval donde llegaban los buses cargados de salvadoreños. Ahí conocí incluso, miré amigos y amigas salvadoreños que me dolían el alma, que a raíz de esta guerra, que fue provocada por otros intereses, sufriera la gente del pueblo, la gente humilde, la gente que se quería, porque en Honduras habían vínculos, nexos muy estrechos entre salvadoreños y hondureños, Antonio. Aquí pues habían matrimonios, incluso se daban casos cuando los vecinos del barrio protegían a los salvadoreños y los escondían en sus propias casas para que no los arrancaran de sus hogares, y muchos de ellos se salvaron de que los mandaran a El Salvador de regreso. Yo conozco amigos entrañables que se quedaron escondidos en casas de hondureños, que eso era un delito muy grande también, ¿verdad? Porque era como una traición a la patria, pero es que ellos conocían a estos salvadoreños que habían convivido en el vecindario por años y que habían sido buenos vecinos, ¿verdad? Y los protegieron. Y cuando pasó la guerra, pues todo eso pues ya pasó a la historia también. Fíjese que aquí al Estadio Morazán traían a los salvadoreños, Antonio. El Estadio Morazán estaba repleto de salvadoreños. Venían los buses cargados de diferentes ciudades y pueblos de Honduras al Estadio Morazán, y luego llegaban los buses al Estadio Morazán para sacarlos por la carretera de Occidente, y los iban a dejar ahí a la aduana del Poy, ¿verdad? O del Amatillo. Y esta carretera no estaba pavimentada todavía, era un camino muy tortuoso y triste.
para los salvadoreños que de esa forma eran arrancados de los brazos de sus familiares, dejando a sus hijos. Cuando pasó la guerra, muchos de estos salvadoreños que estaban legalmente en el país regresaron y volvieron todavía, ¿verdad?, a unirse. Yo recuerdo una familia de apellido Haylock, a quien yo conocí en Puerto Cortés. Él era un pastor, pero ella era salvadoreña. Incluso yo estuve aprendiendo clases de piano con esta salvadoreña y la pude mirar cuando se marchaba, y fue muy triste cuando nuestras miradas se encontraron. Yo estaba ahí por la base naval y ella estaba a bordo del bus con otros salvadoreños que iban llorando, y me dolió en el alma ver llorar a esta señora salvadoreña, doña Rosa, ¿no? Ella regresó después a Honduras cuando terminó la guerra. Desgraciadamente ella después fue víctima de un accidente aquí por el lado de Peña Blanca, por Río Lindo, ¿verdad?, donde ella perdió la vida, pero se había unido otra vez y ella tenía 4 hijos, ¿verdad? 4 hijos que eran hondureñitos, hijos de padre hondureño. Así mucha gente sufrió esta trágica eventualidad que se dio de la guerra contra El Salvador, Antonio. Siguen llamando a nuestros amigos y escribiendo. Pregunta aquí un exalumno del Liceo Militar del Norte, dice el Walter Ortiz: profesor, ¿cuáles fueron las razones reales de la guerra? Saludo, dice. Sí, gracias, Ortiz. Fíjese, Ortiz, que precisamente de eso es que queremos hablar, ¿verdad? Pero nos hemos enfrascado en atender porque también tenemos la cortesía de atender a quienes nos llaman. Ahí tenemos muchos que están todavía pendientes y precisamente de eso vamos a hablar. Pero se reconocen 3 razones básicas, puede ser que hayan otras. Y yo quería detallar sobre estas razones, no sé si vamos a tener tiempo porque es muy amplia la explicación. Una de ellas es el asunto del mercado común centroamericano. Resulta que Honduras estaba en desventaja en las relaciones comerciales a nivel centroamericano y más que todo con El Salvador. Las relaciones comerciales entre Honduras y El Salvador eran sumamente favorables al Salvador. Es decir, que Honduras importaba poco o importaba mucho de El Salvador y exportaba poco. Entonces la balanza comercial era deficitaria en lo que se refería a Honduras. Tengo un dato aquí para ilustrarle un poquito eso. Mire que en 1968 dice El Salvador contribuía con el 24% del valor agregado regional del mercado centroamericano y Honduras apenas con el 7.7%. Por otra parte, las exportaciones de bienes manufacturados a la región sumaron 77.3% por parte de El Salvador y por parte de Honduras apenas 17.3%. Otra cosa, otro elemento importante, el sobrante comercial para El Salvador era de 19.7 y para Honduras era de 17.4 millones de dólares. Honduras no estaba contento con las condiciones que se presentaban en el mercado común centroamericano. El Salvador sí estaba contento. El Salvador estaba siendo favorecido. Había más inversión también de Estados Unidos en El Salvador que en Honduras. El Salvador estaba más industrializado, ¿no? Y entonces Honduras tenía que comprar mucho del Salvador y vender poco. Honduras le vendía al Salvador productos agrícolas más que todo, pero comprar El Salvador, ¿verdad? Ya hablamos de los zapatos y otro producto industrializado. Entonces Honduras salía perdiendo. Honduras exigía que cambiaran las condiciones. Honduras estaba en desventaja no solamente con El Salvador, sino que también con Guatemala. En resumen, los 4 países centroamericanos, aparte de Honduras, se beneficiaban del mercado común centroamericano en muy buena forma, pero Honduras no. El mercado común centroamericano surgió en 1960 como una promesa de progreso para estos países y era admirado por la forma en que se desarrollaba. Pero esta es una de las razones, ¿verdad? Pero a raíz de esta guerra, el mercado común centroamericano sucumbió, se rompió definitivamente. Honduras, después de la guerra, se salió del mercado común centroamericano y se dedicó a hacer tratados bilaterales con sus países vecinos de comercio y ya no con el mercado común centroamericano. Por eso decíamos al principio que la guerra significó un atraso para toda la región centroamericana, aunque para Honduras ya era un atraso el mercado común, ¿verdad? Pues las condiciones para Honduras eran desventajosas. Ahora, otra de las razones fue la cantidad de salvadoreños que había en Honduras, que eran unos 300,000, y otra de las razones también fue la aspiración que tenía un sector salvadoreño para ensanchar más su territorio, aprovechando territorio de Honduras, porque Honduras mide unas 5 veces lo que el territorio de El Salvador, ¿verdad? Esto viene de una época histórica, de la época colonial. Entonces, esas 300,000 familias o no familias, sino ciudadanos nicaragüenses que vivían en Honduras, muchos de ellos, la mayoría, estaban ilegales, Antonio. Sí. Estaban ilegales. Se daba la misma situación de los que llamamos mojados, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, muchos hondureños se quejaban porque los salvadoreños, que son personas muy dinámicas,
Y en esto nos aventajan, hay que reconocerlo, ¿no? Muy laboriosos, muy industriales, muy industriosos, ¿no? Entonces los salvadoreños estaban copando muchas posiciones de los hondureños, en muchos lugares estaban desplazando la mano de obra de los hondureños y había quejas ya de la población hondureña. Entonces el gobierno de Honduras empezó a exigir que estos salvadoreños se legalizaran o de lo contrario serían expulsados del país, como están expulsando a gente de Estados Unidos. Pero por eso no vamos a hacer la guerra contra Estados Unidos, ¿verdad? Porque están expulsando. Es que Estados Unidos está en su derecho, ¿no? ¿Verdad? Está en su derecho porque tienen que legalizarse. Y Estados Unidos lo mira esto también pues como una amenaza a su institucionalidad. El gobierno de Honduras de aquel tiempo estaba dirigido por el general Osvaldo López Arellano, que le había dado golpe de Estado a Ramón Villeda Morales en 1963. La guerra ocurrió 6 años después del golpe de Estado. Así que militar entonces. ¿Perdón? Era gobierno militar entonces, para ese entonces. Era un gobierno militar, correcto. Y este gobierno decidió expulsar a los salvadoreños. Se comenzó con aproximadamente 16,000 salvadoreños. Inmediatamente el gobierno de Salvador, que estaba dirigido por el general Fidel Sánchez Hernández, puso el grito al cielo. ¿Cómo era posible que estaban mandando a los salvadoreños de regreso para Honduras? Si los salvadoreños ya estaban afincados acá, si los salvadoreños ya tenían sus raíces en Honduras, si los salvadoreños ya tenían su patrimonio económico en Honduras, ya tenían hijos hondureños, casados con hondureñas, estos salvadoreños, ¿no? Y entonces no es posible que los enviaran de regreso. Esto lo tomaron como una bofetada en pleno rostro. Y entonces el gobierno de El Salvador se quejó internacionalmente y dijo que en Honduras se estaba practicando un genocidio. Además le aumentó. Dijo que en Honduras estaban ahorcando, que estaban quemando vivos, que estaban persiguiendo a los salvadoreños en todas partes, ¿verdad? Y que en el partido de Tegucigalpa, Honduras contra México, que se ensañaron con los salvadoreños, que los humillaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a interrumpir un poquito para ver lo que dice aquí Consulta, que si en Honduras dice, Antonio, ¿puede leer usted? De Sergio. Consulta que a Honduras se le llamaba el granero de Centroamérica, dice, era por los salvadoreños que vivían en nuestro país, y que la guerra fue motivada porque los árabes instalados en nuestro país deseaban los bienes que los salvadoreños habían adquirido. Bueno, estas son algunas versiones que hay, ¿verdad? La realidad es que los salvadoreños contribuyeron mucho al desarrollo agrícola de Honduras, sí. Pero esto del granero centroamericano venía de un poco antes, ¿verdad? Pero con los salvadoreños se intensificó más la producción agrícola de Honduras, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y por mucho tiempo Honduras fue conocido como el granero centroamericano, a donde venían gente que radicaba en Guatemala, en El Salvador y Nicaragua, a llevar frijoles, arroz, maíz y otros productos de Honduras. Desgraciadamente nosotros retrocedimos en ese sentido y ahora incluso importamos frijoles desde Asia. Importamos frijoles de Vietnam, imagínense. Importamos tomates, importamos arroz. Hemos importado frijoles de Vietnam que incluso viene con gran cantidad de gorgojos, ¿verdad? Y teniendo aquí nosotros tantas extensiones agrícolas, es decir, regiones... la cebolla ya no se cultiva en Honduras. ¿La qué? La cebolla ya no se cultiva en Honduras. Estamos importando aguacates también, ¿verdad? Aguacates, sí, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Ya el banano también, dicen que ya se está retirando una compañía que se va para Nicaragua, creo, ¿no? Y el banano cómo ha subido de precio y todo eso. Cuando el banano antes se compraba a centavito cada banano, con 100 lempiras usted compraba 100 bananos en aquel tiempo. Bueno, pero también hay que ver el poder adquisitivo de la moneda. Entonces sí, los salvadoreños contribuyeron mucho al desarrollo. Ahora el asunto de que los árabes se querían quedar con lo del Salvador, yo no he escuchado eso anteriormente, ¿verdad? Pero puede ser que por ahí esté esa versión, ¿no? Lo que sí es cierto que el gobierno de El Salvador se quejó de que aquí se estaba practicando un genocidio en Honduras y dijeron que se les había tratado, ¿verdad?, terriblemente en el partido que se jugó en Tegucigalpa ese 8 de junio de 1969. Esto, junto con la desventaja de Honduras en el mercado común centroamericano y la ventaja que tenían países como Guatemala y El Salvador, fueron razones fundamentales para esta guerra. Además de ello, también lo del espacio territorial, el espacio geográfico que aspiraba El Salvador, y el chispazo se dio con el partido de fútbol, que por eso le llamaron la guerra del fútbol, Antonio. Bien, antes de irnos a la pausa, profesor, saludar a Mirna Rodríguez, que nos está sintonizando en La Ceiba, y a Giselle Rivera, también la amiga Giselle Rivera, de la Secretaría del Trabajo, de la Oficina de Empleos, ahí nos está sintonizando también acá
en San Pedro Sula. Bien, y vamos a la pausa, pero les vamos a dar a conocer a ustedes que mañana habrá, profesor, mañana habrá venta de yuca con chicharrón y pata de cerdo con carne y una deliciosa horchata ahí en Pastelitos La Colocha. Así que habrá únicamente a 100 lempiras, profesor. Baratos, como dicen los. Usted puede hacer sus pedidos porque habrá entrega a domicilio. Puede llamar al 98 24 31 98. 98 24, perdón, 31 98. 98 24 31 98 para que usted haga sus pedidos de yuca con chicharrón y pata de cerdo con carne. Dios mío, qué delicia. Ahí en Pastelitos La Colocha, ubicado en la 20 calle, frente a las canchas de la Policía Municipal. Nos vamos a la pausa, cortesía de Pastelitos La Colocha y también del taller eléctrico López, ahí también instalado en la 20 calle, frente a las canchas de la Policía Municipal. Vamos a la pausa aquí, Mundo Matutino. Al volver seguimos con más y también más mensajes que nos envían nuestros amigos oyentes. Ojalá que tenga chance de decir tantas cosas que tengo yo aquí. Sí. Pero bueno, es que voy a unir la próxima pausa con la de las 6:40 para hacer una sola. Ajá. Ah, sí. Está bien, sí. ¿Qué horas tenemos? Ok, como lo vos ahí, 87 93 55 02, decirle que solo por WhatsApp. Anotarlo ahí. 87 93 55 02. Bueno. Grave, vamos a unir la de las 20 con la de las 40. Sí. Para no cortarle la inspiración al teacher. Estoy emocionado. Sí. Yo quisiera saludar a toda esta gente, pero no, y decir de todo lo que ellos dicen, pero es difícil, ¿no? Sí. Nos está escribiendo Daisy Bonilla también. Sí. Que dice que se debajo de la cama cuando venían los bombardeos de los aviones. Dije mi abuela que ponían toque de queda, me acuerdo, y que nadie a encender las luces en las casas. Como dijo alguien que vivía por la Lima. Sí. Porque si no, los aviones miraban las luces. Ahora ya no sirve apagar las luces. Porque... Vamos, espérame. Vamos. Muy bien. Continuamos entonces. Bien, estamos o seguimos en vivo cuando la hora 6:06, 6:06 aquí en Mundo Matutino. Profesor, ¿hay más mensajes? Sí, nuestra colega de Isiondina Bonilla nos habla algo que recordamos nosotros, que mucha gente de la familia se metía debajo de las mesas o debajo de las camas cuando se anunciaba que venían los aviones bombarderos de El Salvador. Dice ella que ella le preparaban su limonadita para mientras estaba esperando los bombazos. Luis Alfredo dice, sí, nosotros, en mi caso también, tenía una hermana que pensaba que colocando colchones sobre la mesa del comedor se iban a detener las bombas y nos metía todo debajo de la mesa del comedor, pero eso no hubiera funcionado. Se apagaban las luces también, ¿verdad? Porque si no los aviones iban a observar desde el aire las luces de los pueblos. Luis Alfredo dice, sí, esa guerra fue en el 69 y que la única guerra en que participó Honduras, donde han sacado tantas medallas, es coroneles y generales. ¿Y qué más tenemos, Antonio? Tenemos acá a Lady Somoto, dice, hola, buenos días. Alberto Lazo también está conectado con nosotros y acá tenemos mensajes también por WhatsApp. A la gente que nos está escuchando, les vamos a dar el número de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros de manera directa, solamente llamadas y mensajes por WhatsApp. El 87 93 55 02.
87 93 5502 para que llamen y participen en el programa únicamente por WhatsApp, porque estamos vía remota desde pues a la cabina. Si llaman a la cabina, pues porque hay una cantidad considerable de llamadas que están cayendo a la cabina, pero no pueden ser atendidas porque no tenemos esa manera de podernos comunicar con ellos por vía remota. Entonces, que nos llamen al 87 93 5502. Nos escriben aquí, profesor. Yo vivía con mis abuelos, iba a cumplir 10 años, dice, en la aldea Guadalupe, que pertenece al municipio de Reitoca. Recuerdo, dice, luzazos alumbrando a los cielos. De seguro para observar algo, lo más seguro, aviones. Y también, dice, las personas no podían usar los focos de mano porque regañaban a la gente, dice. Conozco unas personas de unas aldeas que se llaman frijolares, dice. Allá, dice, yendo por el Zamorano, hace 3 años, la libra de semilla de cebolla, dice, la compraban a 5,000 lempiras. Imagínese usted, dice, ¿por qué deducir el resto? Dice, lo único que se pregunta es que en cuánto se multiplica la cosecha. También tenemos más mensajes acá, dice, recuerden, dice, que también allí en San Marcos, en la década de los 80, se instaló el campamento de refugiados en Mesa Grande. Eran miles de salvadoreños que aparecieron en una noche, dice, que desaparecieron o que aparecieron en una noche. Bien. Bueno, Antonio, tenemos que ir rápidamente. Hay muchas cosas que quiero comentar y me siento emocionado, ¿no?, por esta situación y por la respuesta de nuestros amigos que nos ven sábado a sábado. Hay que mencionar, antes de pasar a otra cosa, voy a hablar sobre el armamento que usaban estos dos ejércitos. Otra cosa que hay que mencionar es que El Salvador se tiene la certeza de que estaba siendo gobernado por 14 familias a la que se le llamaba la oligarquía de El Salvador, que controlaban toda la producción agrícola, la producción comercial e industrial de aquel país y acaparaban la gran cantidad de tierras, enormes latifundios, y el pueblo no tenía acceso a esto. Por eso el pueblo buscaba una válvula de escape y se venía para Honduras, ¿verdad?, que le servía de escape ante esta situación. Mientras tanto, en las calles de El Salvador había mucha violencia, mucha criminalidad, porque la gente estaba desesperada por la situación de la sobrevivencia, ¿no?, y la falta de empleo. Por eso Fidel Sánchez Hernández, que estaba al servicio de la oligarquía salvadoreña, protestaba que estaban mandando de regreso a los salvadoreños porque ellos no tenían que hacer, y esto iba a ser, ¿verdad?, una presión muy fuerte sobre las 14 familias que regían los destinos de la República del Salvador en aquel tiempo. Ellos fueron los que desataron esa campaña terrible a través de los periódicos de El Salvador, que nosotros miramos la reproducción de los titulares de estos periódicos en los diarios de Honduras, como la prensa que ya estaba en ese tiempo, ¿no? Así que esta oligarquía, ¿verdad?, en gran parte tuvo mucho que ver con la guerra. Esto podríamos mencionarlo también como una de las razones que nos preguntaba hace poco un exalumno, ¿verdad? El gobierno oligárquico que había en El Salvador, que no quería ceder el poder económico que ya tenía, ¿verdad?, y que estaba ligado con intereses también extranjeros. Esta fue una de las razones de la guerra. Ahora bien, fíjese que hay un dato muy interesante y muy oportuno que nos recuerda la corrupción que ha prevalecido en nuestro país. Sabemos lo que está pasando ahora con el asunto de esta epidemia, de esta pandemia, y que tenemos funcionarios sin ningún escrúpulo que están tomando dineros que son de los impuestos del pueblo, para la salud del pueblo, y la están utilizando para acaparar riqueza. Se habla de 40 y pico mil millones de dólares con los que se han contado para los hospitales. Anoche estaba escuchando yo al doctor Samuel Santos hablando sobre este particular, y que con esa gran cantidad de dinero nosotros tuviéramos ahorita unas instalaciones hospitalarias de miedo, como dice la gente, ¿verdad? Pero más bien de esperanza, ¿verdad? Para el usufructo de los hondureños que ahora están haciendo fila en los hospitales, que no hay suficientes camas, pues porque se ha acaparado ese dinero y se ha mal utilizado el dinero que se está invirtiendo en supuestamente combatir la pandemia, neutralizarla y hacer que nuestro país salga adelante. Pues algo similar ocurrió en aquel tiempo. Tengo aquí un dato muy interesante del jefe de operaciones en la contienda, que se llamaba Jaime Mondragón. Y él denunció en aquel entonces que se había pedido cierto tipo de armamento, y en el ejército, o quienes eran los intermediarios, compraban otro tipo de armamento según los intereses de ellos, donde recibían mayor ganancia. Por ejemplo, dice que se pidieron morteros de 81 milímetros más que morteros de 60 milímetros, pero hicieron al revés.
porque les redundaba más beneficio comprar morteros de 60 milímetros, ahí obtenían mayor ganancia y no les importaba que los soldados que iban al frente no tuvieran los implementos suficientes y que con eso arriesgaban más su vida frente al ejército de El Salvador, que tenía morteros de 105 milímetros. Imagínese usted, ¿verdad? Entonces se repite la historia de la corrupción, ¿verdad? Otra cosa dice que no se necesitaba que los fusiles que usaba Honduras, que eran fusiles FAL, que llevasen estas bayonetas, estos artefactos que llevan en la punta los fusiles, ¿verdad? O que llevaran lanzagranadas, y les colocaron eso para poder comprar estos productos y obtener de esa manera mayor ganancia, ¿verdad? También no necesitaban los fusiles ir provistos de yataganes, porque la lucha que se iba a dar era muy poco probable que fuese cuerpo a cuerpo, pero les compraron yataganes no porque querían que los soldados se defendieran o que atacaran bien, sino porque cada yatagán costaba $11 y esto redundaba también en ganancia adicional para que sobrevalorado. Es inaudito cómo ha habido en la historia de nuestro país corrupción en estas crisis de guerra y de pestes que matan tanta gente, que hayan funcionarios, que hayan negociadores del gobierno, que pongan sus ojos y pongan sus manos, ¿verdad? Sus tentáculos, que son como pulpos, que le caen a estos negocios y lo ven simplemente como ganancias egoístas que solamente, ¿verdad? Viene algún día, pues habrá un juicio y pagarán por estos delitos, estos crímenes que han cometido contra el pueblo. Imagínese usted, como nos decía también alguien que se dirigió a nosotros, que se inflaban el presupuesto, la cantidad de elementos que tenía el ejército, ¿verdad? Se reportaba, por ejemplo, que tenían 1,200 soldados cuando tenían 1,000 en los batallones, ¿no? Y se mandaba el dinero para estos soldados y los 200 que sobraban iban a la bolsa del comandante que inflaba, ¿verdad?, las planillas. Aquí aparecieron también, profesor, disculpe, aquí aparecieron también la compra de los F-5, famosos F-5 que están en la Ceiba. En ese tiempo todavía no, habían otro tipo de aviones en ese tiempo, Antonio. Sobre esto es interesante. Otra cosa importante es que cuando avanzaban las tropas del Salvador, en Puerto Cortés, donde yo vivía, se escuchaba con toda nitidez la Radio Nacional del Salvador, que era YSKL. YSKL es la que decía: desayunaremos en Santa Rosa de Copán, almorzaremos en San Pedro Sula y cenaremos en Puerto Cortés. Y decía: estamos venciendo a los catrachos, tantos hondureños han caído, y nosotros nos llenábamos de miedo cuando oíamos todas estas cosas que se decían por parte de los salvadoreños. Y en Honduras decía: estamos ganando, no hallábamos a quién creer, ¿verdad? Pero cuando hay guerra, esta publicidad es importante, ¿no? Para infundirle ánimos y no temor al pueblo, ¿verdad? Entonces, los dos gobiernos decían que estaban ganando la guerra, y en Honduras se decía: no pasarán, no pasarán, no pasarán, ¿verdad? Era el grito, y todo el día y la noche era cadena nacional. Así como ahora en todos los noticiarios solo se habla de la pandemia, en aquel tiempo, ¿qué otro tema se podía hablar? Solamente de la guerra. Y surgieron canciones, Antonio, como la que escuchamos al principio, El Soldado Ausente, y una que yo les voy a entonar, que como que ha desaparecido, ¿no? Del espectro de todo esto de la música, porque es un poco ofensiva, ¿no? Y la voy a entonar no con ánimo de... No para ofender a los hermanos salvadoreños, ¿verdad? Que les tengo mucho cariño y mucho aprecio, ¿verdad? Y que sabemos que la lucha no fue entre los pueblos, pero había que infundir odio a la gente, y de parte de ambos estados, sí, y de los pueblos se dieron campañas en este sentido. La canción decía: se cayeron de la moto los guanacos por ladrones y por cacos, se cayeron de la moto los guanacos por ladrones y por cacos, se cayeron de la moto los pipiles por asesinos y por viles, zapatos de componer, carteristas de profesión, timadores y rufianes, ya todo eso se acabó. Y eso sonaba en la radio, ¿verdad? A nivel nacional, y los hondureños pues cantaban con mucho coraje esa situación, porque nos sentíamos ofendidos, nos sentíamos agredidos. Por otra parte, los salvadoreños se sentían también agredidos. Los salvadoreños se sentían que a sus compatriotas acá se les trataba mal por una campaña que encendió el gobierno salvadoreño, ¿verdad? Porque mucha gente que vivía acá más bien protegíamos a salvadoreños que apreciábamos y que queríamos, ¿verdad? Pero esa es la versión. No sé si en otros lugares, que no estuvo a mi alcance, se dieron estas situaciones, ¿no? El papel de la Fuerza Aérea de Honduras fue fundamental, Antonio, ¿verdad? En este caso. Tenemos el caso del capitán de aviación Fernando Soto Enríquez, que se convirtió en un héroe nacional, Antonio.
El Congreso Nacional de la República le confirió el título de Héroe Nacional en el año 2003 a Fernando Soto Enríquez, que murió 3 años después. Este oficial de aviación se hizo famoso en la historia de la guerra porque él solo, en un avión, de esos aviones de motor que había en aquel tiempo, ¿verdad? En un Corsario, porque los pilotos hondureños pilotaban Corsarios. Los salvadoreños compraron aviones Mustang, que eran aviones con mucha más potencia que los Corsarios. Se llamaban Mustang P-51, que se habían utilizado por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Y El Salvador compró una flotilla de estos aviones que eran potentes y veloces. Y Honduras, ¿qué tipo de aviones utilizaba? Utilizaba los aviones Corsarios F-4, que se utilizaron también en la Segunda Guerra Mundial, pero al inicio, y que también los utilizaron los Estados Unidos después en la Guerra del Pacífico contra los japoneses. Entonces, los aviones de El Salvador tenían mucha mayor potencia y mucha mayor velocidad que los aviones de Honduras. Sin embargo, la guerra en el aire no fue determinada por la calidad y la capacidad de los aviones, sino que por la calidad y la preparación de los pilotos. Pues no sé si será propaganda, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea Hondureña. Yo creo que no lo es, que se ha calificado a los pilotos hondureños como entre los mejores pilotos de Centroamérica. Sí. Bueno, se supone que son los mejores de Centroamérica, y que están en los primeros lugares de Latinoamérica. Así es. Y que en aquel tiempo las batallas aéreas se dieron en territorio montañoso, porque el territorio de Honduras es muy irregular, y los pilotos hondureños se habían preparado en este tipo de terreno, ¿no? Cuando los salvadoreños incursionaron en El Salvador, se encontraron con la resistencia de estos aviones, y uno de los grandes héroes, como le decía, fue Fernando Soto Enríquez, que no hay que confundirle con otro Fernando Soto, que se llama Fernando Soto Cano. Ese es el nombre también de una base aérea allá en el aeropuerto de Palmerola, ¿no? Fernando Soto Cano. Y Fernando Soto Enríquez, él solo, se dice que derribó 3 aviones enemigos. Y esto hay documentos, incluso en el Museo de la Fuerza Aérea del Salvador, de Tegucigalpa, porque hay un museo que invitamos a los hondureños, aquellos que no son de Tegucigalpa, cuando viajen a la capital, que visiten este museo de la aviación de Honduras. Ahí está el casco del piloto salvadoreño, de uno de los pilotos que fue derribado por el piloto Fernando Soto. Fíjese que tengo los nombres de los apellidos de los pilotos salvadoreños cuyas naves fueron derribadas por Soto Enríquez. No anoté los nombres, pero tengo los apellidos. Era un capitán de apellido Varela, un capitán de apellido Ceseña y un capitán de apellido Cortés, que fueron derribados, ¿verdad?, por Fernando Soto Enríquez, héroe nacional, y que será recordado siempre, ¿verdad?, por lo que hizo defendiendo la soberanía de Honduras en un avión de la Fuerza Aérea Hondureña, un Corsario. Ese avión está también en exhibición en el Museo del Aire de Tegucigalpa. Hay 25 aviones ahí, avionetas. Este es el primer avión que llegó a Honduras, y está también este Corsario, que le decíamos aquí los aguiluchos. Entonces él derrotó. Fíjese que estaba escuchando también el comentario de un piloto salvadoreño, del piloto Varela, que sobrevivió, fue derribado, pero se lanzó en paracaídas en el aire, ¿verdad? Él hizo esto, pues la eyección que se llama, ¿verdad? Y salió al aire y su nave ya iba prendida en llamas y en humo negro, cuenta él, cuando él se lanzó al aire. Y dice que a la distancia pudo mirar el avión que pilotaba su compañero de apellido Cortés, y que se fue a estrellar contra los cerros del lugar. Eso dice el piloto salvadoreño. O sea que esto no es un cuento. Sí. Como dicen, es un cuento de lo del indio Lempira, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero lo del indio Lempira, que es un tema que vamos a tocar porque el 20 de julio es el día del Lempira, ¿verdad? Y estaremos tratando este tema. Quizás conseguimos la participación de un invitado muy conocedor de estos temas de la resistencia indígena. Pues no es un cuento lo que hizo Fernando Soto. Y este piloto salvadoreño dice que él quedó en el paracaídas y vio que el avión que le había ametrallado su propio avión y se lo había anulado, voló en círculos alrededor de él, y dijo que él esperaba que le iba a disparar. Él dijo, me va a dejar ir ya su artillería. Y fíjese que él ahora dice que no, que se le respetó la vida, ¿verdad? Sí. Y él cayó sano y salvo, ¿verdad? ¿Perdón? Código de guerra es eso. Sí, sí, ¿verdad? Pero usted sabe que hay gente que no tiene escrúpulos, ¿verdad? Y nadie se iba a enterar.
el hombre resultó vivo gracias a la nobleza del piloto que iba en el otro avión. Fíjense que estos pilotos hondureños y salvadoreños, Antonio, posteriormente de la guerra, cuando ya todo se había arreglado, tuvieron un encuentro, se reunieron los pilotos de los ejércitos enemigos en Roatán. ¿Así? En Roatán, sí. Aquí cuentan ellos, ¿verdad? Que se abrazaron con los hondureños, ¿verdad? Después de la guerra, porque lo que ocurrió en aquel tiempo era siguiendo su formación militar y siguiendo la función que les tocaba desempeñar y las órdenes que se les daban, ¿verdad? Y tuvieron que intervenir de esa manera. Entonces, así como estos pilotos se dieron la mano en Roatán después de la guerra, así también los hondureños y los salvadoreños, ¿verdad? Que sabemos que somos pueblos hermanos. En Centroamérica no hay ningún par de pueblos que se identifiquen tanto como los salvadoreños y los hondureños. Y hablamos igual. Hablamos igual, el acento guatemalteco es distinto. Yo soy chapín, puro guatemalteco, ¿no? El acento de los costarricenses con su famosa R doble, ¿verdad? Que no la pronuncian bien. Los nicaragüenses también tienen su propia, a veces sustituyen la S al final, pero Honduras y El Salvador tenemos las mismas palabras. Aquí un amigo que nos escribió dice que qué lástima que cuando se fueron los salvadoreños se llevaron también las pupusas, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, teacher. Las pupusas es de Honduras entonces y los salvadoreños la llevaron para El Salvador y la mejoraron o qué? La han de haber mejorado, ¿no? Se han disputado estos dos países quién inventó la pupusa. Yo soy hondureño y todo, ¿no? Me gustaría que Honduras, porque es un alimento que gusta mucho en Honduras también. No, y en Estados Unidos, los salvadoreños se les conoce por las pupusas. Sí, se consume mucho en Estados Unidos. Yo en Guatemala, el año pasado que pasé por allá, una noche fui a comer a un restaurante de salvadoreños y unas pupusas deliciosas que no las había probado en Honduras, ¿verdad? Sí. Yo creo que las pupusas son del Salvador. Conformémonos con que tenemos otro producto comestible que es de mucho gusto y no es famoso, ¿verdad? Que son las baleadas que dicen que tienen su origen en la ciudad de La Ceiba, ¿verdad? Le pregunta acá, Belki ya, sí, La Ceiba, sí, aunque salen ahí algunos diciendo que son bueno, sale alguien del Progreso diciendo que fue en el Progreso, sale otro diciendo en San Pedro. Señores, la pupusa es de La Ceiba, igual que los bululos. Quiero saludar a un buen amigo, a Chuy Siwadi Jatín. A él y a su hermano les impartí clases, ¿no? Y me está enviando aquí una frase que yo utilizaba mucho con ellos porque siempre se me ocurrían cosas para hacerlos reír. Sin embargo, a veces los alumnos estaban inquietos, estaban hablando y yo empezaba a hablar sin que ellos todavía se callasen. Sin embargo, decía, y entonces ellos pensaban que estaba diciendo algo importante y se callaban, ¿no? Gracias, Iguadi, saludos para usted. Dígame. Ok, por eso es que escribió, yo sin embargo, ¿qué será que escribió? Sí, es que en mis años de profesor, ¿no? En el Instituto La Salle, que recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Ustedes saben que 48 años yo fui maestro en La Salle, Liceo Militar, en el Centro Educacional Adventista de Peña Blanca y di clases también aquí en el San Juan Bosco de la Ideal, clases de matemática, en el Técnico Morazán y di clases en Guanaje, en Santa Bárbara, y en las universidades, ¿verdad? En la autónoma y en la privada. Así que mis alumnos recuerdan algunas cosas y gracias a Siwadi, Jatín, saludos a él y a su familia. Saludos ¿Quién era el presidente de Honduras en ese tiempo, no? Sí. Ya lo habíamos dicho, pero quizás ella no escuchó ese momento. Sí. El presidente de Honduras era Osvaldo López Arellano y el presidente de El Salvador se llamaba Fidel Sánchez Hernández. Sí. Dice que ustedes sabían que ella por parte de esa abuela son descendientes de salvadoreños. Yo tenía un tío también que estaba casado con una salvadoreña. Pues ve usted, y ellos sufrieron también en carne propia ese envío de salvadoreños, ¿verdad? Inocentes, ¿no? Sí. Salvadoreños completamente inocentes de lo que estaba ocurriendo. Antonio, El Salvador utilizaba aviones Mustang. El Salvador tenía un arma que se llamaba G3 de fabricación belga. Era un arma automática que disparaba 50 balas en una sola ronda. 50. Y tenía en una ronda disparaba 50 balas. Ahora está la famosa AK-47, ¿verdad? Que es de fabricación de invento ruso. Pero esta arma ya se usaba en el ejército de El Salvador. Honduras no tenía esa arma para disparar 50 de una sola vez y era muy fácil de recargar. En cambio, Honduras tenía un rifle llamado Mauser, que fue diseñado en 1891 por los alemanes y que utilizaron los alemanes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. No era automático. Y si aquel fusil G3 que usaban los salvadoreños disparaba 50 balas en una sola ronda, este disparaba 5. 5 disparos por carga.
y era más difícil de cargar, ¿verdad? Después llegaron otros fusiles, los M1, Galan M1, que este sí era automático y se usó por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y esta disparaba 80 disparos continuos, pero eso era muy poco comparado con lo que tenía El Salvador, de manera que los francotiradores hondureños, los soldados hondureños y los civiles hondureños que fueron al frente tenían que ingeniárselas y apuntar bien. No se podía fallar, ¿verdad? Porque no había mucho margen. Las ametralladoras, Honduras tenía unas ametralladoras Thompson que tenían el inconveniente que recalentaban mucho, dicen, ¿verdad? Y que utilizaban. Mientras tanto, los salvadoreños tenían tanques blindados Stuart y Honduras no tenía armas blindadas. El Salvador atacaba con cañones de 105 milímetros y Honduras no tenía vehículos blindados y utilizaba morteros de 81 milímetros y 60 milímetros. El Salvador había adquirido aviones Mustang P-51 que se utilizaron por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una flotilla de ellos y Honduras lo que tenía eran corsarios F-4. Pero como decíamos, el éxito de la guerra en el aire no se basó en la calidad de los aviones. Aquí en Honduras se decía en aquel tiempo, tal vez no es cierto, que el salvadoreño había contratado pilotos mercenarios de Checoslovaquia. Así decían aquí, ¿verdad? Pero yo no he vuelto a escuchar nada de eso, ¿no? Pero pudo haber sido así, que se contrataron pilotos, le llaman mercenarios porque no pelean guerras de sus pueblos, sino que pelean a cambio de dinero, ¿verdad? Y si mueren en la guerra, pues pierden toda esa ganancia. Pero si ganan, me imagino que les daban bastante salario, ¿verdad? Por participar en la guerra contra Honduras. El Salvador se afirma que te contaba con 20,000 soldados efectivos en su ejército y 60,000 reservistas que estaban bien entrenados porque se prepararon con anticipación. Honduras se durmió en sus laureles, ¿no? Ya lo tenían preparado los salvadoreños, entonces esto lo venían planificando. Sí, ya lo venían preparando, ya la sociedad civil, la empresa privada y el ejército se unieron con mucha antelación. Y Honduras se hablaba de un ejército de 9,000 soldados, pero que en realidad eran menos, porque esos 9,000 hay que contar los que aumentaban, ¿verdad? Los comandantes para esta guerra. Detrás del ejército de Honduras o del ejército de El Salvador venían civiles que entraban en los pueblos, que eran ocupados por el ejército salvadoreño, y estos civiles se dedicaban a saquear. Se dedicaban a abusar de las mujeres. Se habla de violaciones de mujeres. Aquí se decían cosas horribles. Yo no sé si será esto cierto, ¿verdad? Pero gente de Ocotepe que dice que vieron a salvadoreños que tiraban a los niños tiernos al aire y los ganaban con la bayoneta. Eso sería demasiada crueldad, ¿no? También dice gente que se miraban muchos civiles salvadoreños y también reclutas que tenían los ojos enrojecidos como que venían drogados. Y en esa forma venían con más temeridad para la batalla, ¿verdad? Y venían con más furia, ¿no? Entonces Honduras tenía que enfrentar todo eso. Y como decía alguien, aquí pues nos sentíamos indefensos. Cuando le contaba que yo me presenté para asistir a la guerra, yo no había hecho servicio militar, tenía 17 años, estaba en mi penúltimo año de secundaria, ¿no? En 1969. ¿Qué hizo, doctor? Pregunta Sergio. ¿Perdón? ¿El machete qué lo hizo? Pregunta Sergio. Bueno, el machete ahí quedó en la cocina, ¿verdad? No sé si duró, porque mi mamá era una mujer que guardaba mucho las cosas y me imagino que el machete estuvo por mucho tiempo ahí, ¿no? El asunto es, lo que les quiero contar, que esa parte la dejé inconclusa, que me tocó patrullar en la colonia vacacional de Puerto Cortés, o sea, en la banda norte del puerto, donde el oleaje es más grande, ¿no? Y se nos decía que venía una goleta salvadoreña que iba a tirar armas. Habíamos hecho un trato entre los más o menos 20 voluntarios que íbamos y solo el jefe tenía rifle, que nos íbamos a hacer señas con encendedores o con linternas, con focos de mano, si mirábamos algo sospechoso. Le quiero contar que a mí me tocó ir en pareja con un señor a quien yo nunca le pude ver la cara porque la oscuridad era muy densa y él era muy trigueño. Entonces yo solo le miraba los ojos, ¿verdad? Ahí en la oscuridad, cuando se reía, le miraba los dientes, ¿no? Nunca lo conocí, ¿no? Pero nos decíamos compa. Y así también otros grupos de 3 y grupos de 2. Y nosotros notamos una luz en el firmamento
y yo pensé que era la embarcación que venía a tirar las armas, ¿no? Porque venía sobre el mar una luz. Y yo le dije, compa, mira, ya viene ya la goleta. Ahí fue donde yo me llené de miedo, Antonio. Si venía la goleta, quiere decir que habían soldados atrás de mí en el montarral, ¿no? En el manglar que había ahí. Entonces me dio mucho miedo. Y al amigo también. Sí, compa, son ellos. Entonces, él con su encendedor hizo señales y rápidamente estaban todos los otros grupos, nos reunimos, los 20 más o menos que habíamos, y el jefe, que era el único que tenía rifle, nos dijo, pecho a tierra, y todos nos tiramos en la arena de la playa. Habían bastantes zancudos en ese tiempo, Antonio, bueno, como siempre, ¿no? En la playa a esas horas. Y entonces nosotros matando zancudos, aunque los porteños nos volvemos invulnerables a las picaduras de los zancudos, parece que los zancudos se familiarizan con uno. Cuando uno llega de otro lugar, lo siente más. Y sabe que estamos asustados porque venía la goleta con armas y al final de esta experiencia era la luz de una estrella, Antonio, porque las estrellas salen también en el horizonte, ¿no? Era una luz que venía surgiendo, pero imagínense qué preparación tenían los voluntarios, que con una cosa tan sencilla llegamos a engañarnos, porque por supuesto que si venía una nave a dejar armas, no iba a traer las luces encendidas, ¿verdad? Sí. Pero era tanta la ignorancia que pensamos así. En ese momento sentí temor y sentí arrepentimiento de haberme reportado como voluntario y pensé que estaría bien tranquilito durmiendo en mi casa, ¿no? Mi hermano mayor no se presentó como voluntario y dije yo en ese momento mejor hubiera hecho lo mismo, pero era tanto el afán de supuestamente defender a la patria que lo hice y en su momento tuve miedo, ¿no? Entonces mucha gente participó de diferentes maneras. En otros lugares de Puerto Cortés y de todo el país habían voluntarios dispersos tratando de colaborar con el ejército. ¿Qué más, Antonio? Sí, bien, tenemos algunos saludos por acá, profesor. Sí, cómo no. Luis Romero Lumaro dice, excelente programa. Oh. Saludos a todos. Matute dice, siempre es un gusto escucharle, dice, cuando nos cuenta nuestra historia, éxito. Mi gran amigo Luis, saludos para usted, Luis, maestro. Olivia Sabión Andino dice, saludos, profesor Matute. Mario García también conectado. Cruzita Reyes dice, saludos, Jorge, se le recuerda, saludos a la sobrina Miriam, dice, que Dios le bendiga. Atentamente, Cruzita. A mi esposa. Sí, y también tenemos por acá, si me permite, vamos a ver otros mensajes. Kevin Mejía dice, mi papá me comentaba, dice, esas anécdotas de los niños que los lanzaban hacia arriba y lo ganaban con el cuchillo, dice. Excelente. Saludos a los dos, dice, Dios los bendiga, Kevin Mejía. Eder Euseda también. Dice que saludos, en Guatastoya las pupusas se les dicen tayuyos. También está conectado Luis Enrique Mejía, saludos, dice, saludos Chepe, misión, compañero de la misión evangélica. Saludos, Luis Enrique Mejía. Está también Mario Peraza conectado, saludos por eso, profesor, dice. El abogado Mario Peraza. Sí, y Chus Iguadi Yatín dice, gracias, licenciado, dice, bonitos recuerdos e inolvidables, así como el club de los, del Clufre. El club de los fregones, que le llamábamos. Sí, un abrazo, dice, querido licenciado. Mario Peraza y pues gracias a todas las personas que están conectados con... El abogado Mario Peraza fue mi alumno también en el Liceo Militar del Norte y conservamos una amistad muy preciosa. Saludos, Mario. Qué excelente. Profesor, ¿hasta dónde llegaron los salvadoreños en esta guerra? Ya le digo, pero no quiero dejar de mencionar por lo menos los nombres de algunos amigos que se han reportado aquí, ¿verdad? En mi Facebook. Alfredo Quiroz, mi amigo ex vecino por acá, Héctor Javier Rodríguez, Eder Espinal, que ya lo mencionamos, Lenín Soriano, Miguel Quiñones, Marta Rodríguez, Geraldina Alemán, maestra de inglés en la universidad, Ivonne Troches, muchos saludos Ivonne, Suyapa Andino, Rubia Lara, vecina aquí en mi colonia, Tami Mariela Munguía, una exalumna que recuerdo también con mucho aprecio, Irving Martínez, Martita M. Ponce, Cruzita Reyes, Artillero Castor, Mario García, Debbie Machado, exalumna en La Salle también, Lu Toro de Richardson, Dali Rivas, Jorge Alberto Benítez, Denis Castro, Oscar Ventura, la abogada Rita Núñez, Irma Urbina, Gabriel Vados y el profesor licenciado Luis Romero Lumaro. Gracias por comunicarse con nosotros y hay otra gran cantidad. Mire que ha habido una avalancha en esta ocasión, como que somos muy bélicos, Antonio. Sí, no, el tema está bueno. Mire, Antonio, que los salvadoreños después del partido de fútbol
cuando se hicieron muchas gestiones ante la OEA, especialmente por parte de Honduras, y en relación al mercado común centroamericano y el mercado común la OEA nombraron mediadores de Guatemala, de Costa Rica y de Nicaragua, los otros 3 países centroamericanos, pero estas mediaciones demoraron mucho y Honduras no aceleró las cosas, y esta demora favorecía a El Salvador, que se estaba preparando para la invasión. Entonces, esto hizo que al final los salvadoreños, pues con ventaja, agredieran y bombardearan Toncontín en Tegucigalpa, ¿verdad? Pretendiendo destruir los corsarios que ahí se tenían en los hangares de Toncontín, pero no acertaron en los disparos que ellos hicieron, y invadieron también otras ciudades de Honduras, como Santa Rosa de Copán, como Huascorán, como Cotepeque, hasta Juticalpa fueron, hasta Talanga, en el departamento de Francisco Morazán, y otras poblaciones del país. Fíjese que en aquel tiempo, donde fueron detenidos los salvadoreños, que es un lugar que se considera como un sitio emblemático en esta guerra, es el lugar conocido como San Rafael de las Mataras, en el occidente de Honduras, ¿verdad? Ahí cayeron muchos hondureños. Hay una escuela aquí en Calpules, Antonio, que lleva el nombre de un capitán del ejército que murió. No sé si fue en ese combate o fue en otro, pero él ofrendó su vida. ¿Recuerda el nombre de la escuela de Calpules? No le recuerdo en ese momento. El capitán creo que es Edgardo Alanís. Alanís. ¿Verdad? Escuela sí. Alanís. Y muchos niños han estudiado en esa escuela, conserva el mismo nombre todavía. Había una escuela aquí en el barrio Las Palmas que se llamaba Escuela República del Salvador, así se llamaba, Escuela República del Salvador. En una ocasión, pues yo visité esa escuela, recuerdo cuando era un adolescente, y más tarde me di cuenta que le cambiaron el nombre y que ahora se llama Escuela República de Honduras. Lógico, ¿verdad? No se podía seguir así. Sí. Entonces fue en San Rafael de las Mataras donde fueron detenidos este ejército del Salvador, ¿verdad? Mientras intentaba apropiarse de esta franja. Fíjese que en aquel tiempo, cuando se hicieron gestiones por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de Honduras y de El Salvador, pero más de Honduras, en ese tiempo el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras era el hijo del general Tiburcio Carías Andino, expresidente de la República, y su nombre era Tiburcio Carías Castillo. Él era el canciller de Honduras. Entonces allá se presentaron 8 puntos, ¿verdad?, que debían de respetar Honduras y El Salvador para que de esa manera se acabara con el conflicto. El primero decía reasumir la autoridad por parte de los gobiernos para poner orden cada uno en su país. El otro punto decía renunciar a las actividades bélicas por parte de ambos países y evitar la concentración de tropas en una franja de 5 kilómetros a uno y otro lado de la frontera. El punto 3, tomar medidas para ponerle fin a la propaganda que incita a la violencia, porque esto se daba mucho. En cuarto lugar, decía reponer el cumplimiento por ambas partes de los tratados vigentes sobre el mercado común centroamericano. El 5 decía iniciar investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos en los incidentes que tuvieron lugar en uno y otro país. El 6 decía investigar los daños a la propiedad privada y establecer las compensaciones del caso. El 7 decía que ambos gobiernos celebraran un tratado de inmigración, porque había que legalizar el asunto migratorio, y a esto se oponía tajantemente El Salvador, porque no le convenía que los 300,000 salvadoreños aproximadamente que vivían en Honduras los mandaran de regreso a El Salvador, porque esto afectaba el interés de la oligarquía que prevalecía en El Salvador, conocida como las 14 familias. Y el número 8 dice establecer un mecanismo que garantizara el cumplimiento de las anteriores medidas. Fíjese que estos 8 puntos fueron aceptados con pequeñas consideraciones por parte de Honduras, que se hicieran pequeñas reformas, pero El Salvador se cerró completamente y no aceptó estos 8 puntos que se presentaban por parte de los mediadores en este conflicto. Bien, profesor, cortesía de agua purificada la española, la pureza hecha realidad. Tome usted agua purificada la española.
la que cumple con todos los estándares de calidad. Lo mejor es su bajo precio. Cómprele y comienza a vivir saludable tomando agua purificada La Española. Nos vamos a la última pausa. Al volver, venimos al cierre del programa. Vamos a la pausa, cortesía de agua purificada La Española. Tenés muteada la llamada, Ramón. No escucho nada. Ok. La hora 6:44 minutos, 6:44 minutos, 7:44, perdón, 7:44 minutos aquí en Mundo Matutino. Hay mensajes, profesor, que vamos a leer. Dice Belki Llanes, el teacher dice, sí sabe, es muy bonito escuchar las historias. Don Luis Alfredo dice, cuentan que en el ejército, dice, mucho guaro tomaban para tomar valor, dice. Mi hermano estuvo en San Rafael de las Mataras, dice, entonces que tomaban bastante guaro para tomar valor y enfrentar la guerra. Dice Sergio Savillón, aseguran que los de Santa Bárbara, específicamente los de la cabecera, se les dice patepluma, porque cuando la guerra corrían tan rápido para esconderse que no hubo quien los alcanzara. Pero eso no fue en la guerra contra El Salvador, fue antes. Antes, sí. Porque yo escuchaba desde antes que le llamaban así. Fue en la revolución que había. Sí, Walter Ortiz dice, saludos, querido profesor, desde Virginia, en Estados Unidos. Saludos, Walter. Tommy Chévez, el mejor profesor del mundo, gracias por hacernos abrir los ojos desde jóvenes, dice. Muchas gracias por ese piropazo. ¿Quién ganó entonces al final de la guerra, profesor? Bueno, Antonio, para mí que los dos perdieron, ¿verdad? Sí. Para mí que los dos perdieron. Se habla de 6,000 personas afectadas entre muertos y heridos, ¿verdad? Y muchas personas, muchas familias quedaron enlutadas en ambos lados de la frontera. Y se perdió también económicamente, hubo un atraso brutal. Quizás tuviéramos un desarrollo un poco más notable si esto no hubiera, no es que quizás, seguramente, ¿verdad? Las guerras significan atraso y las guerras responden a intereses mezquinos y responden a intereses inhumanos. La gente que da las órdenes para que estos conflictos se inicien debieran de quemar hasta los últimos cartuchos para evitar que esto ocurra, pero no les interesa, ¿verdad?, el sufrimiento de las poblaciones, cuántas familias sufrieron. Quiero decirle, Antonio, que porque se nos va el tiempo y hay que mencionar esto, que es importante, que para las consecuencias que hubo fueron muy graves, no las puedo mencionar todas, ¿verdad?, pero mencionar parte de ellas, cómo se laceraron los corazones de muchos hondureños y salvadoreños con la separación de familia, etcétera, y mucha gente que perdió sus propiedades, mucha gente que sufrió en las ciudades que fueron invadidas por los salvadoreños. Aquí tengo la lista de los poblados que fueron bombardeados, pero ya no los voy a leer, ¿verdad?, que fueron unas 10 poblaciones, ya mencioné algunos de ellos, Santa Rosa de Copán, etcétera, pero
ya cuando el conflicto terminó, se llegó al acuerdo de que se iba a buscar mediadores para firmar un tratado de paz. Y ambos países aceptaron la mediación de un famoso jurista peruano, que también fue presidente del Perú, que se llamó José Luis Bustamante y Rivero. Ese señor se ganó la confianza de los gobiernos de Honduras y de El Salvador para que él intercediera y que se pudieran escribir las cláusulas que servirían de base para que estos países volvieran a hacer la paz. Así que Bustamante y Rivero fue el mediador. Para ese tiempo gobernaba ya en Honduras el general Policarpo Paz García, ya no era Osvaldo López Arellano, y El Salvador era gobernado por un presidente del Partido Demócrata Cristiano, que ya falleció igual que Policarpo Paz García. El salvadoreño se llamaba José Napoleón Duarte. Entonces se firmó este documento entre Honduras y El Salvador, y creo que fue en 1980, a finales del año. En aquel tiempo yo estaba estudiando en cursos vacacionales en la Escuela Superior del Profesorado, Antonio, y estaba bastante joven y participé en unas protestas que se hicieron en el Parque Central de Tegucigalpa por diferentes razones. Fuimos llevados ahí por los catedráticos, ¿verdad? En ese tiempo había mucho izquierdismo en la Autónoma y también en la Escuela Superior, que ahora se llama Universidad Pedagógica, y protestaban algunos, ¿verdad? Y decían que se quejaban pues de que incluso las armas fueron bendecidas por líderes religiosos y tantas cosas más, pero el Tratado de Paz se firmó definitivamente y se sometió al estudio de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que finalmente quedara demarcada el límite entre Honduras y El Salvador. Esto de los límites fue una razón poderosa también para el amigo que nos preguntaba, mercado común centroamericano y el desbalance que había, exagerado número de salvadoreños ilegales que habitaban en Honduras en aquel tiempo. La otra razón que mencioné, los límites, había que definir la frontera definitivamente entre los dos países, y otras razones, ¿no? El afán guerrerista también de algunos jerarcas, particularmente de El Salvador, y la guerra, ¿verdad?, que fue el elemento detonante, el partido de fútbol, la eliminatoria, que fue el elemento detonante para la guerra. Entonces se firmó el Tratado de Paz y se sometió a La Haya, que definiera la frontera entre los dos países. Y una fecha histórica es el 10 de septiembre de 1990, cuando el presidente de Honduras era Carlos Roberto Reina, porque en esa fecha se determinó por parte de La Haya cómo quedaba establecida la frontera. Honduras quedó satisfecho con eso, porque Honduras medía antes 112.088 kilómetros cuadrados. Y luego de este fallo de 1990, el Día del Niño, el 10 de septiembre, Honduras pasó de 112.088 a 112.492 kilómetros cuadrados. Desde entonces los libros de geografía, de historia, cambiaron el dato a 112.492 kilómetros cuadrados, y Honduras recuperó los famosos bolsones, que eran territorios neutrales entre Honduras y El Salvador, como el de Namasihue, el de Zarzalapa, el de Huascorán, el de La Virtud, ¿verdad? Estos bolsones pasaron en su mayor parte a pertenecer a Honduras, y hubo un conflicto ahí con los residentes que se consideraban salvadoreños, ¿no? En cambio, la isla de Mianguera y Mianguerita, en el Golfo de Fonseca, pasaron a dominio de El Salvador. Honduras reclamaba estas islas como suyas. En la Constitución de la República de Honduras aparecían todas las islas del Golfo de Fonseca, como Zacate Grande, como la Isla de los Pájaros, la Isla del Tigre, y también Mianguera y Mianguerita, que eran hondureñas, pero La Haya falló en cuanto a esas islas a favor del Salvador. Islas pequeñas, pero que eran territorio para los hondureños, territorio hondureño, ¿verdad? Y El Salvador está pidiendo aún en estos días la isla Conejo como parte de él también. Que más que todo es un islote, ¿verdad? Sí. Es un islote, es un lugar que no puede vivir mucha gente ahí. Yo recuerdo que estaba pequeño, profesor, en los 80s, y me acuerdo del famoso proceso de quitar las minas. ¿Cómo se llama? Las minas que habían en el sector fronterizo, donde muchas niñas... Nicaragua. Sí. No, pero eso fue con Nicaragua. Sí, eso fue con Nicaragua, sí. Esto fue consecuencia del Frente Sandinista y de la presencia del Ejército de Estados Unidos en Honduras, ¿verdad? Evitando la incursión de los sandinistas a territorio hondureño, porque hubo algunas escaramuzas, ¿no?, entre soldados hondureños y nicaragüenses en la frontera con Nicaragua, ¿no?
y por otro, porque en ese tiempo Centroamérica era un hervidero, ¿no? En El Salvador está el frente, el FMLN, Frente Farabundo de Liberación Nacional, que combatió contra las famosas 14 familias. O sea que desde 1969 las 14 familias siguieron siendo un factor de convulsión social, ¿no? El pueblo salvadoreño se levantó contra las familias, por eso fue que una gran cantidad de salvadoreños emigraron ya no a Honduras, sino que para los Estados Unidos, y California hoy está lleno de salvadoreños, ¿verdad? Sí. En Guatemala también había otra confrontación entre el ejército y la guerrilla, y en Nicaragua entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la policía o la Guardia Nacional de Nicaragua. Entonces Cuba y Rusia apoyaron al Frente Sandinista y Estados Unidos apoyó a la Guardia Nacional y utilizó el territorio hondureño, ¿verdad?, con la aquiescencia del presidente Roberto Sazo Córdoba para instalarse aquí y de esa manera contener a Nicaragua, porque si esto se expandía, fácilmente Honduras iba a ser presa de gobiernos de tendencia socialista, comunista, y Guatemala y El Salvador y todo Centroamérica, que es como el corredor de los Estados Unidos, iba a estar entonces, ¿verdad?, en contra de los Estados Unidos. Así que se pusieron pilas los norteamericanos y eso fue lo que ocurrió. Pero la frontera quedó llena de minas y mucha gente inocente, niños incluso, perdieron a veces miembros de sus cuerpos o perdieron la vida. Así que había que desminizar, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Ese territorio, Antonio. Pero lo que yo recuerdo que fue con Nicaragua, ¿no? Ok, antes de irnos, nos escribe acá don Alfredo, dice, bonito programa, mi abuela era de El Salvador, su ciudad natal era Usulután, apellido Meléndez, fue partícipe de la guerra, dice, y fue testigo de la muerte de Monseñor Romero también, allá en El Salvador. También nos escribe al cierre Obdulio Enamorado, dice, con este excelente programa mis hijos están aprendiendo más sobre la historia de nuestro país, Honduras, dice. Síganos todos los sábados. Sí, ya que aquí en Estados Unidos no lo podían aprender. Muchas gracias, Antonio, y al profesor, bendiciones para su vida. Y el próximo sábado puede entonces poner a sus hijos a que escuchen la historia del Empira. Ya y la resistencia indígena ante la conquista de los españoles. La resistencia indígena en Honduras. Mire, Antonio, que los temas últimos que hemos tratado ha sido la historia de San Pedro Sula, ¿verdad? Con motivo de la feria juniana que no se llevó a cabo. Hemos tratado luego el tema de la Revolución Francesa y tratamos el tema antes de la independencia de los Estados Unidos y todos sus perfiles, sus aristas. Y ahora estamos hablando sobre la guerra contra El Salvador, porque hoy, 18 de julio, se cumplió un aniversario más cuando cesaron las hostilidades. Hace 51 años terminaba la guerra entre Honduras y El Salvador. Los disparos y sentimos el alivio, porque no hay una cosa más horrible, Antonio, que ser uno testigo de una guerra que es una amenaza para su familia, para su ciudad, y lo vivimos en carne propia quienes ya existíamos para 1969. Mire que en Puerto Cortés en una ocasión se anunció que venían 3 aviones a bombardear Puerto Cortés y andaba mucha gente en el centro. Mire, Antonio, en un instante las calles quedaron desiertas, todo el mundo corriendo para su casa buscando protección, ¿verdad? Eso es horrible, vivir una angustia que usted no sabe en qué momento van a llegar a bombardear su ciudad. Pedimos, imploramos a nuestro Dios que una experiencia como esta no se vuelva a vivir. Profesor, nos vamos. El próximo sábado, entonces, hablará de la historia del Empira y la resistencia indígena, profesor. Al cierre. Solamente menciono unas 6, 7 personas que últimamente se comunicaron. A mi exalumna en Santa Bárbara, Elisa Soraya Navas, Carla Marisol Calona, mi exalumna en el San Juan Bosco, Miguel Ángel Melgar, que fue compañero de escuela primaria, y mire, estamos aquí comunicándonos. Carlos Camacho, exalumno, Miguel Antonio Claros, un amigo también con quien jugamos fútbol en Santa Bárbara, en el Real Juventud. Yo milité ahí un tiempo, le cuento, Antonio, cuando trabajé en Santa Bárbara, jugaba en Real Juventud de delantero. Alfredo Quiroz, Aspasía Maldonado, una querida sobrina. Así termino yo, Antonio. Bien, nos vamos. Gracias. El próximo sábado, entonces, estará el profesor Jorge Matute hablándonos de la historia del Empira y también de la resistencia indígena. Por favor, salúdenme a mis hijos, Osman, Jeffer y Nelia. Dice que están aprendiendo mucho. Obdulio Enamorado, saludos a usted también. Creo que están en Boston, me dijo, acá en Estados Unidos. Nos vamos el próximo sábado, profesor, nuevamente en temas de historia. Que la pasen bien. Feliz día. Cuídense. Apliquen el distanciamiento social, usen la mascarilla, por favor, y ayudemos a bajar la incidencia y los casos de COVID. Nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes.